Suscríbete a la Panterita. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Qué golazo el de Duarte ayer, ¿verdad? Él sigue perteneciendo al Olimpia. No, ya no. Ya no pertenece al Olimpia. Ya no es jugador de Olimpia. Diego Duarte, Sí. en su momento había brillado en las selecciones menores. Sí, él es de esa Aquella camada de sub-17 sub-17. que le eliminó a Argentina en el Mundial de Brasil. De hecho, él hace el gol. El de la eliminación. Claro, Porque estaba Diego Torres y Diego Duarte. claro. Sí, Sí. Pulpito y Choco atrás. Así. Wilder y Fabricio creo que ahí en la... Y él hablaba central. ayer y decía que si bien no jugó mucho en Ameliano, le sirvió para crecer también ese paso, porque él estuvo en Ameliano y jugó muy pocos minutos, alternaba, no era titular indiscutible y hoy por hoy estamos hablando de una linda realidad para Nacional porque es el goleador del equipo. En una semana hizo 4 goles en 3 partidos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un jugador que ha mostrado sus condiciones y de muy buena forma. Ayer el gol que hace realmente es muy bueno, muestra su habilidad porque no es solo potencia o número 9 de área, sino que le sacó al defensor, le sacó a un lado la pelota y lo dejó pagando en velocidad y después definición muy buena frente al Kili Rojas. Este tipo, de hecho, plantea lo siguiente: ¿por qué no pudo demostrar ya algo de su talento en Olimpia? ¿Lo llevaron mal? ¿Le pesó lo que es el mundo Olimpia, que sabemos que es totalmente distinto? ¿Hubo poca paciencia? ¿Tuvo pocas oportunidades? También. Porque si vamos al caso, lo prestan a Ameliano, o sea, en este caso va a Ameliano y tampoco en Ameliano puede tener muchos minutos. Y es como que Nacional dice, sí, nos vamos a jugar por él en caso de Pumpido. Y van 4 goles, 3 en Copa y 1 en Campeonato. Sí, por eso, en una semana hizo todo esto. Que En no una es un dato semana. menor. La cotización que Y le para- genera a él personalmente esto. Para lo que son los delanteros Olimpia, el hincha Olimpia dice la pucha. Por eso preguntábamos todos si seguía perteneciendo o no. Es lo mismo que estábamos hablando recién, Totina Amarilla, como se hace el gol de todos lados. El amigo de Isoque, hasta hace poco estuvo en negociación México. firme con Cerro. Y ahora vino Edu Ayer hizo doblete contra América. Le Sí. hizo Y en la fecha pasada había hecho doblete. 2 sí, y golazos. 4 goles a los más populares, ¿verdad? Sería Chivas 2 y ahora la América. A la anoche América. 2. Ayer y- le costó a todo el mundo en uno de los goles. En serio. Sí. Y justo está la polémica que tenemos desde la semana ya con Edu, ¿verdad? Entonces, hay contrastes ahí que preocupan a los hinchas grandes y que hacen preguntar por otros jugadores. Bueno, y lo de Diego Gómez, que marcó un golazo ayer. Imagínense, ¿verdad? ¿Quién iba a decir, verdad? Messi, Suárez, Diego Gómez. Y después se abrazaron. Sí. Jugada que arranca Diego. Suárez va a presionar y Diego roba gracias también a esa presión contra el equipo de Brian Ojeda. Y sí, donde antes estaba Neymar en Barcelona, estaba Diego Gómez en ese saludo del trío correspondiente. Los sudamericanos. Y así era el tema de los Brasil, Argentina, Uruguay. Antes era MSN, ahora es MSG. Sí. Entonces, Sí, Qué buena jugada, ¿eh? Y lo de Suárez, ¿no? Entendiendo que él también podía gatillar desde ahí, pero descargó el juego para que pueda tener un mejor Pero ángulo el que venía. vos sabés ¿verdad? que en la liga uno ve en la Major League Soccer los goles y el primero del Inter, el arquero. No, claro. El arquero no hay todavía mucha jerarquía a pesar de estos. No, claro, de de las estos nombres, canchas, los la marcos. cancha, todo. Estaba Will Smith, el actor, estaba presente en el partido, entre otra gente. Lindo arranque para Diego. Es una semana que, como hablamos después el día del Tata Martino, el lunes, Sí. que en Argentina se instaló la misma cosa. Porque Martino también, cuando le preguntaban por Messi, dijo, o es Copa América o Juegos Olímpicos. O sea, evaporando la polémica de por qué Messi sí y Diego no. No existe eso. No, verdad, Es para todos. Perfecto, y me parece muy bien. Y nosotros ya dijimos aquí que lo de Gómez, Juegos Olímpicos, que sería... De hecho, le Lo consultó ideal, anoche. ¿verdad? Él habló ayer después del partido y dijo: deja todo en terreno de la APF, de Garnero, para que decida respecto a dónde lo quieren, si en la Copa América o en los Juegos Olímpicos. ¿Dónde lo pondrías vos? En los Juegos Olímpicos, ningún tipo de duda. Y yo en la de mayores. Está bien. Copa América. Yo juego olímpico. Pero significando que no va a ir a París. No, yo lo llevo para la selección de mayores. No. Acá a ver, lo dice su nombre, selección de mayores, Copa América. A un jugador que ya conoce. Porque no es solamente, no es que yo estoy diciendo que si se va Diego Gómez, vamos a ganar la Copa América, pero esto pues es ir moldeando ya la selección para las eliminatorias.
Pero un jugador que conoce bien porque Garnero. tampoco garantiza que porque vaya Diego Gómez ganemos los Juegos Olímpicos. Y los Juegos Olímpicos no es preparatorio para la eliminatoria. Sin embargo, si Diego Gómez va a la selección de mayores, es jugar con los que van a estar en la eliminatoria. Pero no sé si... ¿qué hacemos en los Juegos Olímpicos? Entonces vamos a debilitar el equipo, vamos a sacarle a nuestros mejores hombres. Es un tema que... Porque Diego Gómez nomás el que, No. digamos, va a ser afectado en relación a la selección mayor. Y me parece que solo un jugador, ¿hasta qué punto puede afectar la mecanización o la armonización del equipo? A un futbolista, como dice Fabio, a quien ya conoce Sí, demasiado pero bien ¿qué Garnero. prioridad? Que lo tuvo ya hace un par de años en su equipo. Pero esta vez un jugador que conoces, cómo te va a rendir, cómo va a jugar, ya sabe qué vos querés cuando vos plantás un equipo, una forma de jugar. Lo llevas a la eliminatoria directo en septiembre si sabes que te va a rendir. Es un gran jugador, digo, como a esta altura es él y 10 más en la mayor, El capitán, en la sub-23. goleador. Y Que traigan el oro amarillo, el oro olímpico, por favor. El mundial es para otros, dice. No, pues yo hablo de las eliminatorias. Yo me quiero ir al mundial. No es que vamos a ser campeones del mundo o campeones de la Copa América. Yo creo que el único que se va a aferrar a Diego es Daniel Garnero. Y claro, Pero si vamos a una cuestión de... a ver, porque a Ganero le conviene tenerlo ya. no, más que conveniencia es también... ir jugando con él, armando el equipo en base a él en el medio campo. No tenemos medio campo. No, de hecho Garnero no lo puso de titular contra Colombia Y en por la eso, última pero ahora eliminatoria. creció, evolucionó. No, si Va haciendo figura. si contra Perú él fue la figura. No, yo creo que vos le preguntás a los jugadores, vos le preguntás a los hinchas. El único que te va a decir, no, yo lo quiero para mí es Daniel Garnero porque él se juega su puesto. Pero si vamos a una cuestión de proyección, comprendiendo del valor o la jerarquía de cada torneo, pero es lo mismo. O sea, yo entendería si Paraguay fuese aquel del 2004, que estaba cansado de ir a los mundiales, que se paseaba en las eliminatorias en toda Sudamérica, que era un bastión en el Defensor del Chaco. Mira lo mal que está, que justamente un preolímpico se festejó, hasta fueron a hacer el tema de lo político, la Pero foto. ya, eso pues tenemos que volver, Dani. Sí, Y pero para volver a eso tenemos que, justamente, ¿qué es lo que yo vengo pregonando? Creo que ustedes también, ¿verdad? Es tener ya un equipo base que vos digas de memoria. Este es el equipo de la selección paraguaya. Mira, vos mismo dijiste, no lo tuvo en cuenta en tal partido, no lo venía teniendo en cuenta, pero si a Diego Gómez no lo tienen en cuenta ahora para jugar la selección de mayores, ¿cuándo más lo van a Pero tener en cuenta? yo te diría- Yo hoy lo pongo en el equipo titular. Para mí es que él era Diego titular. Gómez y después vemos el medio campo. Es más, si vamos a una cuestión, él fue titular en Santiago contra Chile, con Garnero, para no solamente quedarnos con lo de Barros Esqueloto contra Perú y Venezuela. Yo te digo a la inversa, Bruno. Yo creo que Diego ya mostró sus cosas, y si hay alguien que le conoce de memoria es Garnero, que lo hizo debutar en Caracas, Sí. con la camiseta de Libertad. O sea, Diego, para mí, debe ser titular aunque no juegue la Copa América, porque es un jugador ya probado. Sí, entonces total, y claro. no es, por ejemplo, también otro nombre que se pidió mucho porque fue la otra gran figura de Paraguay fue Fabricio Peralta. O sea, Peralta, si vos lo llevas a la Copa América, no es para ser titular, pero para que haga grupo y todo lo que quieras. Pero Diego Gómez ya es un jugador comprobado, a tal punto que es lo que decía Ariel con el tema del primer gol. Ahora aparecen las voces con el tema, se merece seguir en esa liga, lo que se dijo de Ramón Sosa cuando el Galaxy buscó al jugador de Talleres, pero yo creo que también deberían medir dónde hay probabilidades. Vos decías, tampoco garantiza de que yendo Diego a los Juegos Olímpicos se va a ganar la medalla dorada, pero no se puede ignorar de que va a haber un aumento de posibilidades, más por lo que nos dijo Pablo Rosso durante la semana, que probablemente conseguir el permiso de los otros jugadores de clubes extranjeros va a estar inclusive más difícil que para el preolímpico, y tampoco garantiza porque Diego esté en el equipo de la Copa América, la selección va a subir notablemente en relación a lo que venía ocurriendo. Pero por eso yo creo que debería haber una charla, y más que nadie Garnero con Diego, porque yo creo que íntimamente todos los jugadores del preolímpico quieren ir a París, pero nadie puede decirlo abiertamente, y más después de lo que dijo Tata y después de lo que dijo Pablo Rosso. Entonces Tú también
Era partidario de París, pero me parece razonable lo que dice Bruno, el tema de... Imagina que no conseguís, como dijo Pablo Rosso, ni siquiera, no a los Gómez, a los otros. Si lleva una selección debilitada, ¿a dónde lo vas a llevar a Gómez? ¿A la mayor o a que saque la cara en una selección con pocas posibilidades? Porque la otra vez estuvimos debatiendo el tema de Cerro. Si va a prestar. Los tres, ¿quiénes van a ser? A Villasanti en pleno Brasileirao no le van a dejar. No, por como pinta no van a haber tres. Almirón, y bueno, y con más razón, y los otros van a llevar tres. Nosotros somos los únicos que nos aferramos por una cuestión muy especial. ¿Por qué? Justamente por ¿Por eso. qué la cuestión muy especial? Sí. Porque los mayores vienen siendo derrotados hace 10 años. Entonces consideramos que cualquier mayor, por más que haya vivido en su club, va a ser como un elemento que se introduzca en forma poco natural. Y Claro, con más razón llevarlo al capitán. o sea, al equipo más ganador de los últimos 20 años le metes a 3 jugadores que pierden casi todos los partidos en los últimos 10. No, pero ¿Se entiende lo que digo? Sí, pero por eso lleva al capitán. Claro, pero ¿qué pasa si vamos a, así como la otra hablamos del Tata Martino en la de Brasil? Gómez va a querer ir porque los Estados Unidos también, una Copa América que tiene... Que te puede quedar fuera en 2 partidos también. También como el Juego Olímpico también, ¿no? Y de repente te quedaste sin nada. Yo te diría que hay más chance en la Copa América que en los Juegos, ¿verdad? Pero si llevamos ese equipo... Primero lo están diciendo sin... los 3 que podrían darle un salto de calidad de la experiencia que van a llevar los otros. Pero te toca anteayer, como Ariel decía, no, que se queden estos jugadores. No, pero Ariel dijo, claro, pero nosotros pensamos que no, que hay que yo, llevar. Claro, pero yo te voy al tema puntual de Diego Gómez. Claro, pero yo miro también el tema de lo de Garnero. La otra dijimos que Garnero fue el primero que va a pedir, porque Garnero ya lo prestó cuando estaba en libertad para lo de Sur y quedó fuera de la Copa Sudamericana. Y Gómez estaba en un nivel ya muy importante para Libertad. Yo creo que este Gómez de ahora, el Gómez contra Perú, que fue con Barros Quirota, que fue superior la figura en el primer tiempo, es titular de la selección, ¿verdad? Y me parece que va a pelear, y atendiendo al discurso de Pablo Rosso. Hasta ahora lo único que salió tipo y que era una premisa falsa fue Jara Zaguer. Pues Jara Zaguer dijo, quiero ver si le dice a Messi, y le dijo a Messi, le mandó a decir a Messi y Martino que es Juego Olímpico o Copa América. Claro. Como que la regla va a regir para todos. Para todo. El portavoz de la APF, Pablo Rosso, dijo, nosotros trabajamos para la mayor. Entonces entendería, ¿verdad?, el tema de ya quedarse con la mayor. Es una situación que no es un jugador de mayores. No es como la... pero es el mejor jugador. Pero en medio campo lo tenés a Wilder, lo tenés a Bobadilla, lo tenés a Fabricio Peralta. Foguealo ahí en los Juegos Olímpicos, pero en la Copa América anda. Pero entonces... poner lo mejor que tengas y ya vas enfilando el equipo porque va a haber posibilidades de entrenar, de jugar. No, por un jugador. De enfilar hacia la eliminatoria que es en septiembre. Sí, pero por un jugador, Bruno. Yo entiendo lo que querés decir con respecto a automatizar. Pero no es un jugador nomás, es un jugador capital en el medio campo. O le querés llevar a Richard Ortiz. Pero ¿dónde es más capital Diego? Pero no está a 100%. ¿Dónde es más capital Diego Gómez? ¿En la Olímpica o en la mayor? Y no sé, porque en la mayor. No, en la Olímpica él es todo. El tema es que la Olímpica es un objetivo a corto plazo divino, una medalla. Sí. La única tenemos va por el oro. Pero la otra es un objetivo a un plazo un poco más largo, pero que también tiene que ver con un jugador ya de selección, ¿verdad? O voy a donde me elijan, dice Diego. Yo ahora elegí los dos. Pero que al no estar en la Copa América, tampoco es que él pierde chance para seguir jugando en las eliminatorias. Pero está pues la famosa mecanización que siempre hablamos, va a tener tiempo, por fin un mes de trabajar con Gómez, con Enciso, con Almirón, con Sosa, cosa que no sea todos los días y por ahí. Pero la estructura, pues va a trabajar con la estructura, y si Diego juega Juegos Olímpicos, pues ya se le introduce nomás esa estructura. Va a tener con toda la estructura 99% para trabajar Garnero. Y si Garnero no encuentra un hombre para sustituirlo en la Copa América. No va a encontrar. Yo creo que hay que hacer una gestión para tratar de llevar un equipo preolímpico. ¿Quién es la figura de Paraguay de mitad de cancha hacia adelante? Gómez y Sosa. Villasanti. Sí. Claro, mitad de cancha hacia adelante, sí, Gómez y Sosa, pues este es un volante ofensivo, Gómez. Estamos con Diego Duarte. Diego, felicidades, ¿cómo te va? Buenas, todo bien, ¿y vos?
Bien, Diego. ¿La viste picar a profundidad y en qué momento decís, bueno, acá le doy el golpe para cambiarle de palo al arquero, como se suele decir? Sí, cuando pingo profundidad ya veo que el Kili sale y en ese momento ya tenía decidido lo que quería hacer. Vos ya no perteneces a Olimpia, ¿verdad, Diego? No, ya no. Ya no. No, ya no. ¿Nacional compró parte de tu pase o tenés una opción de compra ahí? No, yo me fui libre a Nacional. Soy jugador de Nacional ahora. Ah, perfecto. Y mira Sí. que en algún momento muchos habló de vos como para que seas el 9. 9 del Olimpia, ¿verdad? El delantero del Olimpia que tanto se sigue buscando, y ahora bueno, apareció Kevin Parzajú, pero es muy prematuro todavía decir que él tiene condiciones, ¿verdad? Pero decir que él va a ser el centro delantero del Olimpia, ¿verdad? Sí, así mismo. Creo que en el momento que yo estuve también había una sobrepoblación en ese puesto que obviamente no me permitía tener muchos minutos. Pero tuviste pocas chances también, Diego. ¿Cuántos partidos jugaste? ¿De titular 1, máximo 2? Y en total jugué 18 partidos en 3 años. Y jugué titular como 2, 3 que fueron prácticamente todo con Julio Cáceres. 18 en mi años debut son con Garnero. 6 por año, ¿verdad? Y algunos minutos. ¿Vos jugaste aquel clásico en cancha de Cerro con Julio Cáceres que casi empatás sobre la hora, Diego? Sí, había entrado ahí al final del partido. ¿Vos metiste la palomita a esa sobre el final Sí, que sí. casi el empate? Sí, así mismo. Mira vos. Bien. Buenos recuerdos. ¿Y qué diferencia hay? ¿Por qué ahora sos goleador y en Olimpia no pudiste? Y la verdad que no se me daban nomás los goles y ahora pude llegar y estoy con más confianza. Creo que estoy en una situación más madura también. Vos sabés que algunos olimpistas se lamentan en las redes, no sé si llegaste a ver. No veo mucho, pero ya me imagino todo cómo son la gente de Olimpia. Sí. Y Walter se fue a Guaraní y empezó a marcar goles también. ¿Cómo? Walter se fue a Guaraní y empezó a marcar goles también, digo. Sí, vi que le estaba yendo bien también a él. Pero Diego, realmente, hablando con un protagonista directo, pesa tanto, es mucha la diferencia, la presión jugando con la camiseta del Olimpia que jugando con la camiseta de otro club. Y capaz que sí, pero hay que ver muchos factores también, de cómo yo llegaba a los partidos, de todo eso en el momento que me encontraba. Como te dije, ahora me estoy encontrando en un momento donde me siento más maduro y llegar al gol también me da mucha confianza. Anoche decías que más allá de no jugar en Ameliano, igual también te sirvió esa estadía por ahí para entender un poco dónde estabas ubicado, Diego. Sí, así mismo, ya saqué lo positivo de Ameliano que también me ayudó a madurar y creo que dentro de todo me sirvió también. ¿Y qué crees de esta mínima ventaja para ir a Medellín la próxima semana? Y para hacer una final allá nuevamente como acá y hay que ir a defender a muerte este resultado conseguido de local. Cortito el 1-0, pero igual, siendo ordenado ya creo que se puede sacar rédito. Bueno, Diego, felicidades, muchísimas gracias por atendernos. Gran gol el que marcaste, ¿eh? Sí, muchas gracias. Éxito, Diego. Mucho. Gracias, muy amable. Diego Duarte, el delantero de Nacional, que ¿Viste marcó el dato ayer? que tiró Darío en el grupo? 2 goles en 4 años en Olimpia y 4 goles en 3 partidos de Nacional. 3 en Copa Libertadores, 1 por el campeonato. Y voy a tirar este verano me confirma un dato más. Y dentro de 2 Que semanas... puede ser más para el hincha Olimpia decir lo que nos perdimos. Pero dentro de 2 semanas ya va a superar los 18 partidos, los 6 partidos de los 3 años. Claro. Pero yo creo que por un lado está el tema del peso de la camiseta, pero también el jugador cuando dice ahora estoy más maduro. Viste, se hace mucho enfoque en que el ¿Cuántos jugador años tiene él ahora? 21. si él es jovencito, él puede ir a París. Si por ejemplo Marcelo Pérez no consigue permiso en Huracán y Diego mantiene este nivel,
hablando de jugadores, porque a mí cuando Pablo Rosso dijo el tema de que vamos a necesitar nuevos jugadores, él es joven, porque él es justamente la camada de Wilder Viera, Fabricio Peralta, Pulpito, Choco Fernández. O sea, la última selección que fue a un mundial, justamente con ese partidazo contra la Argentina, con la remontada. Pero cuando él dice el tema de la madurez, porque yo voy a la inversa, muchos dicen, no, pero mira cuánto pesa esta camiseta. Pero cuando vos sos joven, capaz ya te crees que sos jugador de Olimpia, sos jugador de Cerro, sos jugador de Libertad. Ya, el famoso ya te la crees. Entonces cuando yo estaba escuchando y él 2-3 veces decía, sí, puede ser eso, pero hay otro factor y ahora estoy más maduro. Tampoco que tiene 29 años. Hay una parte también donde dice, seámoslo como la gente de Olimpia. Sí, pero también me parece que hay una reflexión interna. No, me estaban comentando que parece que su pase va como parte de pago del pase de Carlito Espínola. De Carlos. Espínola. Por eso ya es de Nacional ahora. Y la rentabilidad es muy diferente hasta ahora, pero es cierto. Pero, o sea, Burrera también va a decir, para decirle a la gente que Burrera hacía 20 goles en Nacional y en Olimpia. O sea, la camiseta de Olimpia y Cerro no es mentira, es algo de la vieja época, de cuando Pablo Domínguez compraba a los jugadores de los equipos chicos. O a Domínguez compraba la figura de los equipos chicos, el mejor central, le llevaba a Enrique Noguera, le llevaba a Edgar Denis, Héctor Martínez de Libertad, y llevaba a los mejores para debilitar a los otros, y en Olimpia no jugaban. Le costaba muchísimo jugar 2 o 3 partidos seguidos porque es una camiseta pesada. Freddy Vera en Cerro, ¿cuántos ciclos ya tuvo? Freddy Vera y Peta Brizola parecen en una especie de loop. Y Peta empezó siendo titular con Arce y después se voló. Y este ya es el segundo ciclo. El segundo ciclo y en el clásico termina jugando hasta Rodney y Redes, que no estaba bien, ni aún así. Freddy Vera también tuvo 2 ciclos en Cerro. También. Y acordate que el propio con el que se iba a crucificar, Guillermo Paiva, terminó siendo suplente en la última parte y hoy podría debutar, ¿verdad? Sí. Fabio, ¿cuál es tu opinión sobre lo de Diego? No, para mí los Juegos Olímpicos, a mí me parece que ganaron. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el razonamiento? Y yo creo que no hay que debilitar esta selección. Si a mí me decís si tenemos posibilidades de ganar algo, es en los Juegos Olímpicos. Un equipo sudamericano que va, inclusive como siendo el campeón. No sé si van a estar Mbappé y compañía con Francia. Para mí me parece que un equipo sudamericano puede lograr, no digo ser campeón, pero repetir la hazaña de la medalla de plata, ¿por qué no? Entonces para mí, Garnero se va a equivocar muy grande si empieza a debilitar el equipo. Yo entiendo lo de la selección mayor, pero justamente con Gómez no tiene que haber ese problema, porque a Gómez lo conoce de memoria, conoce bien cómo le va a rendir por derecha, por izquierda, de volante central, volante abierto por izquierda. A mí me parece que lo de la selección pasa por automatizar una defensa, unos movimientos de ataque, y si lo va a introducir después a Diego Gómez sin problema. No veo el problema para la Copa América si no juega Diego Gómez, por ejemplo, pero sí. Yo entiendo esa parte, que la Copa América dejó de ser un objetivo hace rato, ahora por la realidad del fútbol paraguayo, pero que sí es un objetivo la medalla de oro. Sí, claro. Así es simple. La Copa América últimamente es tan pobre lo de la selección que es para juntar el plantel, que se conozcan. La última vez fuimos a ganar fue con Martino, jugando mal, pero y con Carpellani, una Bolivia, que llevamos todos los titulares. Lo que pasa es que este grupo, Federico, nos permite soñar. Por eso, a partir de lo que hicieron, por eso. Porque no había ningún tipo de confianza en ellos cuando se fueron de acá. No. Solamente ABC se fue de prensa para despedirlo. Era ir a participar y venir enseguida. Fernando Cardoso le dijo eso a Gerardo. Sí, tiene que venir para París, porque, o sea, para cuando nos vayamos a París, entonces el único que vino. En medio del silencio, en medio de un ambiente sin ningún tipo de ruido, sin gente. Y mira, ganó el campeonato. Y si ganó el campeonato y demostraron que son ganadores, ¿por qué no podemos soñar con ellos si se hace una buena gestión y se arma un buen equipo? ¿A quién metería vos de los mayores? A ninguno. Si es que se consigue llevar a todos. No, espera. A ninguno. Ayer ya argumenté. ¿Antes? Ayer. No, el lunes. martes o lunes. No, el lunes cuando debatimos lo de Gómez, justamente. El lunes, está bien. Tuvo muchos adeptos, ¿no? Yo lo meto acá los amigos de WhatsApp. Yo lo meto a Gómez Portillo. Sí, vamos a estar con los amigos de WhatsApp. Yo lo meto a Gustavo Gómez, lo meto a Almirón y lo meto a Ramón Sosa. Los 3 mayores que voy a elegir para los Él lo lleva a Diego. ¿Eh? Lo lleva a Diego. ¿Y Diego Gómez a la Copa América, te dije? No, pero entonces esos jugadores probablemente no vayan a la Copa América. Y sí. Pero esos son capitales medio campo pues es lo que menos tenemos.
y probar con, por ejemplo, en no, la yo creo mayor que la delantera la que con seguimos. Enciso, probar con Tony Sanabria. Lo que pasa, Bruno, es que después... Me parece que tenemos más delanteros que mediocampistas. Para la no, mayor. delantero no. Para Ahora la mayor. con los Enciso, fíjate que Adam también estaba pidiendo cancha. Adam. Y lo que pasa es que cuando charlamos con Pablo Rosso, él creo que de un golpazo nos bajó a la realidad. Por eso yo citaba, a mí no me sorprendería lo de Diego Duarte, que no estuvo. Marcelo Pérez no tiene permiso en estos momentos. Iván Leguizamón, gran figura, no tiene permiso. Yo no creo que Gustavo Gómez, Matías Villasanti, Ramón Sosa. ¿Por qué? Porque ellos van a estar en plena competencia. Si Tata, que tiene... Y bueno, entonces vamos a hacer la gran Ariel. No, pero por que se le llega a todos los mismos que tuvieron en la... Pero en la... hasta los que estuvieron capaz no y estén... aparte, el otro dato que tenés que tener en cuenta también, Bruno, que ya hablamos con los compañeros, el tema de que se reducen los cupos. Es decir, antes tenías 23 en el preolímpico para llevar, ahora 18. ¿no? 5 campeones tenés que dejar fuera. Sí. Uno de ellos arquero ahora. Y después 4 jugadores de campo tenés que dejar afuera sí o sí. Si va a llevar a los grandes, 3 otra vez. Y ahí restarle 3 jugadores más si es que va a llevar los comodines, como dice Claro, Dani. yo entiendo el tema de la jerarquía de los torneos, por eso decía, si Copa América está acá, Juego Olímpico está acá. Sí. Y capaz soy generoso con el tema del movimiento de las manos que estoy haciendo. Pero, justamente al tratarse de una selección que viene de pálidas en todo sentido, fíjate lo que fue la repercusión después del preolímpico. Supongamos que Argentina hubiera sido campeón. Ellos no iban a ir a la Casa Rosada a sacarse foto con Milei. Paraguay sí, porque Paraguay no gana absolutamente nada. Entonces, si para sacarte la foto y tener rédito, hablaste con todo el mundo, dale un poco de mérito y dale también la importancia. Yo voy a eso. Dale las herramientas. Espera, ¿por qué? ¿Por qué el tema de los privilegios? Porque hiciste bien las cosas. Aplausos, perfecto. Pero completame el ciclo desde ese lado. Y se trata de un solo jugador que otra vez tenés materiales allí. Tenés a los Villasanti, a los Cuba y a los ahora otros también. Hugo Martínez otra vez, por ejemplo, Claro, en Libertad. y Garnero, un tipo que le conoce de memoria. Yo lo que espero, y esto me parece que se terminó de exponer por lo que dijo Tata, porque Pablo Rosso nos contó que ya Tata, antes de que Paraguay sea campeón, ya le dijo, y hasta utilizó el término negro, mira, tenés que elegir, hasta te voy a dar la oportunidad, porque yo eso lo tomo inclusive como, no como crítica, como un favor que te hace Tata. Sí, desde el lado de Garnero es una presión, porque si Tata no hubiera declarado como declaró, Garnero no tenía ninguna presión. Porque si él decía, muchachos, ¿de qué me preguntan? Es una obviedad. Copa América tienen que ir todos, yo no tengo derecho a negarme. Pero Juego Olímpico no. Pero él dice, elijan el famoso, yo le quiero tanto a Paraguay que ustedes pueden elegir. Entonces yo voy más a esa cuestión y no se puede ignorar que tiene mucho esto de cómo recibe una afición. La APF hace rato está haciendo inclusive marketing, campaña, propaganda para tratar de generar, y la mejor propaganda fue el preolímpico. O sea, el preolímpico volvió a devolverle el orgullo y todo eso. Ahora, desde el lado de Garnero también comprendo totalmente. Yo pregunto si Garnero lo lleva, porque va a depender de Garnero. Sí, todo claro. Ahora mismo todo es Garnero. Si Garnero lo pone en la lista de Gómez, no hay Juego Olímpico para Gómez. No. Y va a quedar como un enemigo de... Garnero se va de la hinchada popular o... Él se va a aferrar a decir, ¿sí? no, esta es mi base de selección, tengo que llevar a todo y... Es que del lado de Garnero también entiendo, porque lo que decíamos, mirá si por ejemplo a Paraguay le va mal en la Copa América. Debutamos contra Colombia. Hace poco Colombia acá fue muy superior, ¿verdad? Ya con Garnero y con el técnico de Colombia. Después jugamos contra Brasil. Mirá si le va mal a Paraguay y después en los Juegos Olímpicos le va bien a la selección de Carazaguer. Un mes después son las eliminatorias. O sea, yo entiendo del lado de Garnero, pero yo lo que espero, por lo que planteaba Federico, es que haya una charla sincera del lado de Garnero. Mira, Diego, yo te hice debutar todo lo que quieras. Capaz yo me juego parte del puesto en la Copa América, pero también entiendo tu ilusión, que acá vos sos uno más y uno de los mitades. Allá vos sos el capitán y allá yo sé que te sentís cómodo con tus pares. Es un grupo que inclusive empezó en el Odesur, pero a pesar de eso yo hasta te voy a dejar que vayas a París. Si se da eso, hasta me parece que en la proyección de la opinión pública Garnero va a ganar puntos. No. Porque si hace lo otro, no.
No, pero si hace lo otro y le va bien a Gómez en la Copa América. O sea, No, si le va bien, no, claro. No te digo finalista. Que haga una buena Copa América Gómez, como la que hizo ahora en este preolímpico. Pues vamos a ser realistas también. Hay otro equipo que van a jugar la Copa América. Y los Juegos Olímpicos son 15 días. Sí. El trabajo de Carlos Jara ayer termina en la cuestión natural, normal. El de Garnero continúa. A mí me cuenta ahora alguien que ya hay una especie de rispidez ya entre ambos técnicos. Ah, ya. Es Que es que una cuestión de porque es todo lo que vos estás planteando, Sí, lo que bueno, todos estamos hablando. Cada uno, claro, uno defiende claro, por eso, por eso mismo. por eso de vamos cuando Todo bien, decíamos que a vos te rindió bien, fue tu capitán, pero yo lo puse en libertad y... hay un montón de cosas. Yo me estoy jugando al puesto. Y Jaracey ya mostró su inquietud antes de escucharlo al Tata en la otra parte donde habló Claro, de Messi. claro, siempre Cuando habló duró, solamente sí. de Gómez, dijo, vamos a ver qué dice de Messi. Yo tuve más o menos la misma opinión acá también, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. pero él defiende lo suyo. Y Garnero, que de la por Madre eso. Teresa de Calcuta, de No, a todos claro. los demás, no, por supuesto. Más que nunca, porque se sabe la pocha. Lo bueno que no tienen los limpiados en la segunda fecha de la eliminatoria. Garnero hace una mala Copa América. Y no digo que sea producto solamente de Gómez. Pero sí, no lo lleva Gómez y el reemplazante no encaja el medio, lo elimina en la primera fase y lo pueden sacar también. Él sabe bien eso. ¿Y qué pasa si llegamos cuarto de final, semifinal de la Copa América y en septiembre apenas logramos un punto contra los rivales que tenemos, Brasil y Uruguay? Y bueno, pero si hacemos una Copa América buena, el equipo supongo que va a mejorar. Ahí ya estamos hablando de lotería ya. O sea, también podemos hacer una mala Copa América y ganar los primeros 6 puntos. Pero, o sea, lo que no se puede ignorar, yo citaba, o sea, la proyección para mí ideal, pero también comprendo totalmente lo del cuerpo técnico de la selección. Por eso, por un lado, sabía que capaz no tenían esperanza de que se dé esto. Mira, si se trataba de un mismo cuerpo técnico, no se iba a dar esta rispidez que vos decís. No. Pero bueno, se dio. Y Ahí va a estar la preocupación por lo que dijo Martino. claro, Bueno, ¿a dónde llevamos a Gómez? Y yo porque creo Barros es que el otro iba claro, a dirigir y por eso Pablo Rosso exactamente. nos contó cómo fue todo el tema del proceso con Robert Harrison, con Carlos Jara Xavier, pero hay una realidad desde ese lado. O sea, si con esto que ya se instaló, y quieras o no, la opinión pública, o sea, la gente comprendiendo que todo el glamour se lleva a la Copa América, y ahí estarán todos los monstruos, vos le decís, y el que le dio el orgullo fue justamente el preolímpico y los juegos y lo que va a ser París 2024. Entonces, desde ese lado, si Garnero dice, no, yo a Diego lo llevo a la Copa América por todas las razones que ustedes esgrimieron, también va, en este momento, va a ser un kilo más en esa mochila, que ya tiene de tener que hacer una buena Copa América, porque lo de él fue ahí sobre el pucho con el tema de Barros Esqueloto. El primer combo era los polos, ¿verdad? O sea, Argentina en Buenos Aires y Bolivia acá. Y después venimos de uno donde no le fue bien. Hizo 1 de 6, perdió el local contra Colombia. Por eso del lado de Garnero va a decir, no, yo no estoy para estar dándole, pero yo iba a lo otro, al tema de cómo se va a percibir tanto la Copa América como los Juegos Olímpicos. Edgar, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribiros al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Vuelta a clases con Solar Banco. Préstamos personales para que a los chicos no les falte nada. Por cada préstamo te llevas una mochila de regalo. Promoción válida solo en sucursales Solar durante febrero hasta agotar stock. Llama al asterisco 76527. Escribí al WhatsApp 218-8000 con Solar Banco. Sí se puede. Celebra el mes del amor dándole el gusto a esa persona especial con Pollos Don Juan, chorizos con queso, fiambre, chorizo parrillero y mucho más. Te esperamos en todas nuestras sucursales o llamanos al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En Petrosur carga nafta y Tiba 92
92 a 6.150 guaraníes el litro y Forza Nafta 96 a 7.500 guaraníes el litro. Sí, escuchaste bien. Activa 92 a 6.150 y Forza 96 a 7.500 guaraníes el litro. Petrosur, un emblema paraguayo con calidad internacional certificada. Bueno, juegan hoy las chicas, la selección paraguaya femenina. Debuta ante Costa Rica en la Copa de Oro de la CONCACAF. El encuentro arrancará a las 20:15. Patricio Vera, gusto de saludarte. ¿Qué tal, Patricio? ¿Cómo estás, Viera? Hola, Bruno, ¿todo bien? Bien, bien. El padre de Wilder Viera. Bueno, contanos un poquitito lo de Wilder, es realmente impresionante. ¿Cómo creció tanto y cómo se afirmó ya en la primera división, don Patricio? Sí, así mismo, gracias a Dios, es un sacrificio de él y por la perseverancia también anduvo mucho. La gente dicen que los jugadores ganan la plata tranquilamente, pero no es así. Mucho sacrificio y mucha batalla. Sí. Acompañamiento de los familiares, de todas esas cosas y todo trabaja, todo quiere decir ahí. Él viene remándola, como dicen, luchando desde niño. Él empezó en la escuela de fútbol de Cerro, ¿o dónde? Sí, así mismo. En los 10 años llevé en la escuela de fútbol de Cerro. De ahí, 2 años antes creo que ya pidieron para irse para sub-14, a los 12 años ya pidieron por él. Y de ahí va subiendo. Muy temprano, gracias a Dios, muy temprano se afianzó y se afirmó. También fue llamado por el plantel de primera a los 18 años. Y así, con mucha perseverancia y con trabajo. Don Patricio, sí. Cuando él tiene que ir al preolímpico, ¿ustedes qué expectativas tenían con la selección? Recordando que Wilder jugó toda la temporada, no tuvo pausa, no tuvo vacaciones para ir de vuelta con el preolímpico. ¿Cuáles eran las expectativas antes de empezar el torneo? No, y realmente él quería estarlo ahí. Viste que por la selección él, como dijiste vos, él estaba prácticamente ya con toda la categoría de la selección. Y hubo una pausa de mucho tiempo que por la sub-20, creo que por la pandemia era que no, ese grupo de la sub-17 que fueron al sudamericano en Brasil, también que me fui también con él. Desde ahí empezó por la pandemia, era que no llegaron a ir a un torneo con la sub-20, o sea, se suspendió ese torneo. Después de eso, ahora, recién gracias a Dios, otra vez fue llamado por la categoría de la formativa. Que don Patricio, ya es el momento para que él gane de manera fija un lugar en el equipo. Sí, así mismo. Él está en su mejor momento. Ahora mismo está en su mejor momento y creo que ya está firme para un puesto, sí. ¿Hay una posibilidad de transferencia? Y realmente yo cuando estaba en Venezuela escuché mucha propaganda, muchas versiones, ¿verdad? Y le llamé a su representante, me contacté con él y le pregunté, ¿verdad? Y me dijo que no había nada sólido todavía. Nada concreto.
Pero había preguntas de qué países, don Patricio. Sí, había preguntas. Creo que era 2 países, creo que eran los que preguntaban por eso. ¿De qué países preguntaron, no te acordás? De Brasil creo que era uno y otro era Estados Unidos. Brasil Pero no y sé. España. Estados Unidos. Sí. Ah, ya. Él alguna vez estuvo cerca de ir al Inter, pero no le convenció a la gente de Cerro la oferta desde Brasil, don Patricio. Exactamente, sí fue esa oferta. No aceptó Cerro porque no le convenció la oferta, entonces no fue posible. Y vos estabas esperando que juegue el clásico el sábado. ¿Te sorprendió que no sea titular? Sí, me sorprendió, realmente a mí me sorprendió, pero nosotros no sabíamos, ni los jugadores no sabían hasta el último momento quién iba a ser titular, ¿verdad? El equipo de titular. Después tuvieron la charla, creo que fue del Satar a las 3, por ahí, después ya. Sé que Wilder siempre nosotros, antes el que juegue cualquier partido, ya sea en la selección o en Cerro, él nos llama antes. Y nosotros hablamos y por cábala, ¿verdad? Y ahí me dijo él que no iba a estar en la vamos, ¿verdad? Entonces ahí le dije no había problema, tranquilo, que el primer cambio iba a ser él, no te iba a preocupar, le dije. Entonces, pero él está tranquilo, él es trabajador, es como maneja, es profesional. La municipalidad de Capiatá Sí. le hizo un reconocimiento, ¿verdad? Sí, nos llegaron una invitación hace como 8 días, creo que. Y hoy, esta mañana, se concretó, o sea, se le hizo un homenaje como reconocimiento a los 3 jugadores capiateños en la municipalidad de Capiatá, que salieron campeones en la selección en preolímpico. ¿Le costó llegar a tu hijo a primera? Yo creo que no. Por su trabajo y por su condición y perseverancia, sobre todo por su disciplina, pudo llegar bien. ¿Quién lo hizo debutar en primera a él? Él debutó con Chiqui. Con Chiqui. Chiqui le hizo debutar en primera. No me acuerdo que era con Chiqui, sí. Mira, 8. Pues hace mucho, ahora tiene 21, ya 18, 3 años. Pero él estaba ya de los 17 años, creo que ya estaba ya fue llamado para practicar con la primera. ¿Y tu hijo quiere jugar más la Copa América o quiere jugar los Juegos Olímpicos? Y eso todavía no conversamos, eso porque depende pues de la convocatoria, eso no, yo creo que ni en la mayor todavía no fue convocado, entonces ahora no sabemos qué va a pasar. Claro. En la mayor todavía no fue convocado, entonces ahora tiene el campeonato preolímpico y ahora va a tener la Olimpiada, ¿verdad? Pero no sé qué va a pasar. Bueno, felicidades, don Patricio. Gran momento de Wilder. Ojalá que siga así. Felicitaciones, muy amable. Muy bien, muchas gracias. Saludos a ustedes. Gracias. Patricio Viera, el padre de Wilder Viera, jugador de Cerro Porteño. Creció muchísimo este muchacho. Sí, yo recuerdo... Y coincide, perdón, Dani, coincide un poco con el crecimiento de los 3 volantes. Uno ya se fue a Bobadilla, ¿verdad? O sea que a la par crecieron y eso hizo que Cerro sea fuerte en el medio campo. Wilder, pero vos sabés después que, Fabricio. Vos sabés que si no me falla la memoria, pues yo me acuerdo que
aquella vez Ariel hizo un encendido discurso. Hace 3 años. Así es, Cerro, sí. No, esperan. No, y encendido discurso. Ya dijiste. sé, pero no. Bueno, después Ariel va a decir si era por lo de Cerro o por el tema de los jóvenes. Y te vas a acordar. No, porque Escuchando. él había... No, ¿sabes lo que pasa? Era un partido... Contra Mineiro. No, viste, ese otro. Ese otro. tiene ¿viste? varios. Tanto sentido de Tiene discurso. tiene varios discursos, Viste, entonces. gente, Contra en Mineiro. lo de Sepulturero es también autorreferencial. Me acordé porque el papá dijo lo del 21. Justo ayer hablábamos de Cerro con La Guaira y eso. Y Cerro logra la clasificación contra América acá. En América jugaba Carrascal. Y aparecía un chico llamado Wilder Viera. Como doble 6 con pica. Por eso. Y en esa época era, los jóvenes tienen que asumir hasta cuándo los Villasanti, Pica Lucena, que eran los Piraguazú en ese momento, de Cerro. O sea, Wilder es el primero en aparecer entre ellos. Después como que Damián tuvo más constancia, porque Wilder es el que en Mallorquín jugó mal con Coyote y Chiqui le Enseguida sacó lo sacó, rápido. sí. O sea, por eso el papá recordaba los vaivenes. O sea, Wilder hace ya 3 años jugó partido de clasificación de Copa Libertadores en fase de grupo. 17, 18 años. Digo. Por eso, o sea, y parece un especial. El golazo de Paraguay contra Argentina en el Mundial del Sub-17, un pase de Wilder Viera para Diego Duarte. Y así Paraguay le gana a la selección de Aymar, si no me falla la memoria. Pero hay en un esa tema época. con Wilder. O sea, Él todavía... lo de Wilder es... Wilder de los 3 que vos citaste, es el que más tiempo estuvo en la primera de Cerro, pero tuvo vaivenes. El que fue un furor es Fabricio. Sí, porque pero- Fabricio llegó con Gavilán en la recta final del clausura del año pasado. Y ahora hay gente que lo pide inclusive para la mayor. Y Damián esa es la que- diferencia, porque Fabricio ya se ganó el puesto y ya es indiscutible titular. Y Wilder todavía no se ganó esa condición. Él todavía no cerró siquiera un campeonato, ni siquiera digo una temporada, en donde él juegue partidos corridos y que sea dueño del puesto, que nadie le discuta por su rendimiento. Y en medio de todo esto, él inclusive fue cedido a General Caballero Mallorquín. Le falta todavía esa regularidad y eso de marcar territorio y decir, yo soy el titular acá, que nadie lo mueva. Vamos a ver si le da el empuje definitivo esto que pasó en los Juegos Olímpicos. Pero por ahora al menos le falta todavía ese último paso de ser el dueño absoluto Sobre todo del puesto. mantenerse, porque él tiene una característica muy, no digo especial, pero sí muy evidente, que es el de ser agresivo en la marca, intensidad, y muchas veces él pierde en ciertos partidos esas cualidades y se vuelve un jugador normal, entre comillas, ¿verdad? Y eso hace que muchas veces se sienta en el banco nuevamente. ¿Cómo anda Olimpia, será? ¿Qué pasa en Olimpia? ¿Me pueden contar, por favor? Estoy Y salió vivo preocupado. el clásico, bien vivo el clásico. Hablando de... Salió bien vivo el ya clásico. sé, yo me fui a transmitir el No, clásico. ya sé, Hasta ahí llegué pero ese sí, día. yo ya sé, pero le va a dar... No, le va a dar- está tomando el pelo, No, yo no, hermano. te juro que no. Encima la 1 me sale muy bien. Sí, no, está Estoy todavía débil en la voz. No, pero en yo... varios factores. No, pero no yo solo escuché... arriba y abajo estoy No, pero débil. yo escuché entre líneas algo ahí el tema no, porque... se pone bien. No, es una cuestión de obviedad. Porque vos dijiste, el tema me preocupa y vos dijiste, salió vivo, pero... Vos no estabas de acuerdo conmigo que el que estuvo más cerca de ganar el clásico fue Olimpia. Claro, pero ¿Por qué le digo- decís que salió vivo? Esa No, es de no, Juanma, que- aguantame porque la maldad no tiene... Universidad Autónoma San Sebastián, carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos, sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguiros en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián, vení juntos, vamos a crear la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juego de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Vuelven las clases y como todos los años te acompaña Cuadernos Avon, disponibles en todos los puntos de venta del país. Seguinos en las redes @cuadernosavon.py. Avon, calidad que une generaciones. Atención, todos los jueves y viernes, grandes descuentos en Farma Oliva. Descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas y mucho más, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000, que llegamos hasta donde nos indiques. No te lo pierdas, sentite
Siente mejor con Farmoliva. Bueno, ¿qué pasa con Olimpia? Me preocupa Olimpia, digo, porque tiene que ser protagonista. ¿Cuánto quedó de Libertad ahora? ¿5? ¿Cuánto? ¿7? No, 7. Siete Le duplicó la producción. No, Libertad tiene 14 está... y Olimpia tiene 7. Y ahora vamos a entrar a la fecha número 7 que arranca Mañana con un partido. Bueno, por eso. Pero el clásico le puede dar un empujón. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Que salió vivo, dijiste. No, y claro, y por eso, bien, porque Maltrecho llegó y estuvo cerca de ganar. Y después ya, como hablamos acá con los compañeros, ya se verá cómo cuando se enfrente... ¿Por qué está frunciendo la ceja, Federico? No, porque para mí Olimpia tuvo un primer tiempo bueno. El segundo tiempo fue tan preocupante como los últimos con Francisco Arce y tiene muy poco. Marcábamos el sobrepeso de redes, muy evidente, y ahora nos mostraban que está de cumpleaños. La cuenta del club le saludó por su cumpleaños. Otro que está con sobrepeso confirmó es Edu. Sí, los Bernay, dos. Vos tenés, perdón, para vamos a ir a eso, nomás, porque un poco eso es central, no, eso es central. Otro tema... Vos sabés lo de Bernay, toda la repercusión que hubo el lunes por lo de la conferencia. Ahora, ¿quién va a posicionar el tema? ¿Quién va a posicionar ese hecho? ¿Quién va a posicionar ahora la prensa? Y nosotros seguramente ya traemos. Nosotros vamos a posicionar la gente. Claro, lo malo que agarramos, algo que... porque Bernay está diciendo taxativamente que la dirigencia trajo un delantero de 8 kilos de sobrepeso. A las puchas. Y la dirigencia buscó al jugador. Pero... Lo dijo, ¿no? Pero yendo a lo de Olimpia. 8 kilos. Lo de Ronnie Redes, por ejemplo, marca un poco cómo llegan algunos al fútbol paraguayo, ¿verdad? Redes está por ahí cerca. Y la otra vez entró y se notó mucho. Y hoy la cuenta la felicita por el cumpleaños y los hinchas le piden que por favor afloje, le envían torta, de todo un poco. El tema sarcástico cuando te pone el Twitter del club te pone felicidades, bueno, está pasando un mal momento, ¿verdad? Sí. Y una vez ya hablamos acá que deberían evitarlo. Pero después lo de Salcedo, Barreto, va a jugar de vuelta para Guarí, porque Salazar tiene un problema físico. Arrua puede recuperarse. Va a repetir Prato con el Parsacú, o sea, un poco más de estabilidad ahí. Pero como estábamos hablando, el clásico fue motivación, tirarse a los pies. Ahora cuando venga el otro partido, eso que siempre el propio Arce no podía creer cómo algunos jugadores caminaban. Eso es lo que debe Palermo tratar de contrarrestar, ¿verdad? Un plantel que se tomó muy a la ligera algunos partidos y ganó muy pocos puntos. Es lo que analizábamos del clásico. El primer tiempo se jugó con la idea de Palermo, que lo quiere instalar o lo instaló en la mente de los jugadores inmediatamente. Pero ¿qué pasó en el segundo tiempo? El equipo fue limitado. No descartar a Capazo, dice a Capazo, dice Johnny. A Capazo, aquel defensor que dábamos acá, me acuerdo la sorpresa cuando se manejaba otro nombre, decíamos Capazo, y fue Capazo que va a debutar por Barreto seguro. Aguántame, Federico, por favor. Hacelo diferente con Dinelco. Ahora también podés usar el QR de Dinelco desde la app de Visión. Si sos cliente de Visión Banco, podés pagar y realizar extracciones con QR en POS y ATMs de la red Dinelco. Accede a pagos digitales sin restricciones con la red Dinelco. Hacelo diferente. Taiga te lleva a vuelta a clases con mochilas de regalo. Aprovechando estas ofertas en motos. La 110 o 2G a cuotas de 245.000. La Ibiza 125 a cuotas de 299.000 guaraníes y la Arizona 150 a cuotas de 399.000 guaraníes. No te quedes atrás. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Estamos con Renato Vital. Gusto saludarte, Renato, representante de jugadores. ¿Cómo estás, Renato? Buen día, Bruno. ¿Cómo andás? Bien, Renato. Renato, lo de Diego Gómez, bueno, vos te imaginás, no sé, yo te pregunto, no sé hace cuánto representás a Diego Gómez, pero le decía acá a los compañeros, a mí me emocionó mucho. Él comenzó la jugada, va con Messi, Suárez para él, y después termina abrazándose. Me recuerda un poco a esa trilogía Salvando la Distancia, la de Messi, Suárez y Neymar cuando se abrazaban, ¿verdad? Y era un show el Barcelona. Y ahora Diego Gómez estando ahí con Messi y Suárez, Renato. Sí, Bruno, así mismo. Nosotros estamos con Diego desde que él tiene 15 años, o sea, hace 5 o 6 años. Y bueno, la verdad que vivimos todo su proceso. En el medio hubo una lesión de rodilla, después resintió, o sea, paró mucho tiempo.
y ahora que está logrando todos sus objetivos, la verdad que nos pone muy contentos, nos pone muy felices poder tener la oportunidad de acompañarle en este momento, y realmente creemos que es el principio de una gran carrera que nos puede dar mucha alegría a él mismo, obviamente, a los equipos donde él esté y también al fútbol paraguayo, ¿verdad? Que ya se vio en el preolímpico. Lo de Juegos Olímpicos o Copa América, ¿qué piensa Diego? ¿Qué dice él? Sé que le hicieron una entrevista y dijo, porque el jugador no puede ser, es muy difícil que te diga, no, yo quiero jugar tal torneo, ¿verdad? Pero él dijo, estoy a lo que disponga el técnico o la APF. Pero te cambio la pregunta en todo caso. ¿Vos crees que es más conveniente que juegue la Copa América o que juegue los Juegos Olímpicos? Vos sabés que estuvimos hablando mucho estos días con él de ese tema, ¿verdad? Y mucho, a ver, ambas cuestiones tienen sus pros, ambas cuestiones tienen sus contras, y me parece acertada su decisión de eso que mencionaste, ¿verdad? En el sentido de decir que, bueno, que seguramente, gracias al nivel que está cosechando, le necesitan en ambos lugares. Ahora, donde me necesiten, voy a estar, ¿verdad? Y creo que él, por su forma de ser, todo va a dejar la responsabilidad de la decisión en la PF, en el cuerpo técnico, en el cuerpo directivo, y él va a ir a donde le necesiten, ¿verdad? Es la realidad. O sea, a ver, en el preolímpico él es el capitán y, pucha, te genera como que el capitán del barco y bueno, eso a mí personalmente me da un poco de ¿cómo te puedo decir? De ambición de que él se hagan campeones, que lleguen lejos y siendo capitán y el que lleva adelante ese barco. Pero la Copa América, la selección mayor, a uno que le toca acompañar al jugador hace mucho tiempo se da cuenta que cuando es la selección es lo más importante para todo y bueno, estamos ahí en el medio, ¿verdad? Renato, ¿tienes cláusula de rescisión de salida Diego Gómez? No hay cláusula de rescisión, no hay cláusula de salida, pero sí hay una muy buena relación con el club y hay una suerte de entendimiento de que él no es un jugador para quedarse mucho tiempo en el Miami, ¿verdad? Sabemos que es un proceso de transición. Pero mira que a este ritmo, por la edad que tiene con quienes están jugando, y cómo está jugando, inclusive se habló de Inglaterra hace unos días, por eso te preguntaba, Renato. Sí, lo que pasa es que el preolímpico fue una gran vidriera para reconfirmar todo lo que Diego venía haciendo, ¿verdad? Esa es la realidad. Con lo cual no va a ser extraño que tengamos una buena oferta en junio, julio, agosto, el verano europeo y que también pueda salir, digamos, o sea, que no le extrañe que más temprano que tarde pueda el pegar el salto a Europa, ¿verdad? Pero ustedes ya saben lo que el club pretende más o menos económicamente, si es que hay una oferta, o depende de la cara del cliente. No, el club no le va a poner precio, ya me adelantaron. El club va a sentarse a hablar con todas las personas que tengan un interés o una oferta formal y real y eventualmente tomar una decisión, ¿no? Pero vos, fíjate, Bruno, él está hace 5 o 6 meses en el club. O sea, él jugó un semestre recién en este club, digamos. Es poco tiempo, entonces tampoco podemos hablar de que ya es una situación que es larga y que ya hay que venderle, porque, o sea, es nuevo y si viene algo que sea muy bueno para todos, lo que ellos me manifestaron es que se podría hacer, la verdad. Correcto. Pero ponerle un precio y salir a buscarle un club en base a ese precio no va a ser la estrategia con Diego. Yo creo que él no tiene que apurarse, bueno, y vos sabrás, porque tenés pese a tu juventud experiencia, Renato, porque jugar con Messi y Suárez te da mucho prestigio, ¿verdad? Así mismo. Y por lo menos un año más que juegue con ellos. Me parece que su cotización va a ser diferente, porque no es lo mismo que esté jugando con Juancito González, ¿verdad? Una forma de decir, ¿verdad? Pero jugar con Messi y con Suárez te da un prestigio extraordinario. Sí, tal cual, Messi, Suárez, Busquets, Jordi Alba, sí. O sea, hay una
una lista de jugadores muy importante ahí y sé que él se está nutriendo de todo lo bueno que tienen ellos, que no es menor, ¿verdad? Sí, totalmente. Renato, de los campeones del preolímpico, ¿a quiénes representás? Los campeones preolímpicos tenemos a Gilberto Flores, el central. Ajá. Tenemos a Daniel Rivas, lateral izquierdo. Sí. Fernandito Cardoso. Sí. Diego Gómez, que sabemos, Orlando. Wilder Viera. A Wilder. Ahí quería hacer una pausa. Sobre Wilder nos contaba su papá que hubo aparentemente sondeos de Brasil y de los Estados Unidos. Sí, yo creo que lo más probable es que Wilder a mitad de año pueda pegar el salto. Es lo que estamos trabajando y es lo que más encaminado tenemos. ¿Él sí tiene cláusula? No tiene cláusula, pero tenemos buenas conversaciones con Cerro y sabemos más o menos en el orden de qué están ellos en su cotización y nosotros también informándole a los clubes en qué orden tendría que estar un negocio en referente a él, ¿verdad? ¿Y quiénes más representan? Thiago Caballero, de Nacional, y Marcelo Pérez. Mbappé. Sí. Renato, y en el caso de Wilder también suele ser una ayuda para los que trabajan desde tu perspectiva, porque me acuerdo que con Matías Villasanti se había dado también eso de que no es la primera oferta y cuando el jugador y el grupo deciden, bueno, nos quedamos, también hay una mejoría, pero si después hay otra, como que la ventaja pasa también a respetar un poco más la voluntad del jugador. Sí, tal cual, Dani, así mismo. Nosotros con Matías nos pasó lo mismo, ya tuvimos una oferta de Brasil incluso. Nos salió y después la siguiente ya pudimos hacer un poco una negociación un poco más flexible. Yo creo que lo mismo va a pasar con Wilder, ¿verdad? Yo ya creo que en su momento le tiene muchas ganas, en su momento priorizamos el interés del club, digamos que él se quede, también el club se portó muy bien, le dio una compensación financiera, ¿verdad? Pero bueno, ahora yo creo que sí y lo más probable es que sea el fútbol brasileño. A fútbol brasileño, entonces sería el destino de Wilder. Sí, Fabio. Sí, más que nada, Renato, preguntarte, ¿qué pasó con lo de Fernando Cardoso? Porque también a fin de año estaba ahí la posibilidad de que pueda salir de Olimpia. Sí, al final no prosperó eso. Fer es un jugador muy importante para la estructura del club. Él tiene más de 100 partidos ahí en Olimpia y realmente para salir, que eventualmente va a salir en el corto plazo, por su edad, por lo que viene haciendo, por todo, tiene que ser muy bueno para él, tiene que ser disruptivo en cuanto a lo financiero, en cuanto a la liga, entonces decidimos esperar nomás. Renato, un fuerte abrazo, éxito como siempre. Dale, Bruno, un saludo a los muchachos, un abrazo grande. Muchísimas gracias. Renato Vitar, representante de varios jugadores, entre ellos Diego Gómez. Por ahora la idea es continuar en el Inter de Miami y lo de Wilder Viera sería a mitad de año al fútbol brasileño. A la vuelta, vamos a leer los mensajes. Yo no me voy a olvidar de los amigos del WhatsApp. Voy a comenzar leyendo YouTube y después vos ponés ya sé en lo YouTube, que te van a decir muchos. En YouTube vos ponés ¿Qué te pasa ahí? Cardinal AM o Cardinal Deportivo y ya transmite. ¿Qué te van a decir? ¿Por qué? Van a decir, por fin, Bruno, viniste, hablaron de Cerro. O sea que vas a ver. No, atendé, espera, arranco. Mensajes de YouTube. Hablen de Cerro y los cambios que debe hacer Bernay en el equipo. Rodrigo Huespe. Ya en un momento lo escuchamos a Bernay hablando sobre el sobrepeso de Edu. José Elías Ferreira, muy cerrista fue el programa mientras no tuviste Bruno. O ya agarra pa Ariel. No, y por eso, hermano. Por eso ya estoy planteando acá. Me preocupa Olimpia. ¿Y qué pasa con Olimpia? No. Freddy Torres dice, yo le llevaría a Gómez y Fabricio en la Copa América. Monchi Domínguez dice, suban el audio. Bueno, como no tomamos apunte. Emilio Colmán, Diego Gómez a los Juegos Olímpicos, no hay discusión, dice. Arnaldo Tulio, ¿cómo que los Juegos Olímpicos?
no es base para la selección de mayores, sino preguntarle a Romerito y Maradona, dice. Gamer Paraguay dice, ¿para qué ir al Mundial si sabes bien que no vas a ganar la mejor, dejar a Gómez para el Juego Olímpico? Bueno, esta Copa América ya debe ser la despedida de la mayor y dele paso a los de la Sub-23 a la Olimpiada. Le llevo a Adam Vareiro, Sosa Alderete, dice el amigo Marcelo Domínguez. Rodri Gómez dice, no necesitas eso, Garnero le conoce muy bien, dice. Qué antipático es el jugador paraguayo promedio, dice Matías Garilek. ¿A quién se Garelic? Lo que pasa es que no tenía mucho por Diego Duarte. ¿Verdad que Diego muy parecía corto, muy... pero no es antipático. No es su forma corto de hablar, ¿verdad? Forma de expresarse, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, no. Hugo Martínez sería una buena opción, dice Rufino Manuel. Muchísima gente opinando será. Javier Roja dice, Bruno Rulo estatua, dice. Javier, derógame la Rulo y nada. De estúpido. Gonzalo Alfonso, se olvidan de Hugo Cuenca y Diego González, que tienen demasiada calidad y además Pulpito Duarte juntos. Todos tienen 23 años, dice. Pulpito Duarte ya pasó, ¿eh? Ah, ya pasó. ANBNG, volvió Bruno, dice. Sí, señor. Aunque mañana ya tengo fecha FIFA otra vez. Porque tengo fútbol sábado y domingo, entonces mañana no vengo. ¿Será que los muchachos de Cardinal leen nuestros comentarios? Dice, estamos leyendo psicólogamente, se llama su cuenta. Daniel Franco saluda al plantel de primera en informática en deporte. Soy Daniel Franco de Upacaraí. Gonzalo Alfonso, ¿van a leer bien los mensajes? Dice, sí señor, estamos leyendo. Bruno Nepo Baby dice, sí señor, el mismo. Ariel será ¿cómo llora por Cerro? Dice. Sasha Dolinsky, Bruno trabaja menos que los de Ancho, dice. No, tranquilo. Ancho viaja, dice el sábado. ¿En serio? Sí. Ya están preocupados, están ya estresados. Enrique Jiménez dice, no puedo creer, esto será primera vez en la semana que se habla de Olimpia. Hoy Bruno dice, no, eso eso va a ser una vergüenza si es. No. Si es así, yo no creo. Vamos aclarando el panorama, como dice Arjona. Un momentito, por favor. Amplia participación. Ayer le hicimos como 20 preguntas a Jordi. No, pero venga a mentir. Vamos a los amigos de YouTube que no van a mentir. No creo que YouTube, Espera. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Experimenta la innovación con la Fuerte Ritory por solo $256 al mes. Llévate una SUV con tecnología avanzada y máxima seguridad. Tu viaje será más inteligente y protegido que nunca. Contactanos al 021-671-900 o visitanos en el showroom Ford sobre Avenida España y Casianov para hacer tu test drive. Ford Ready for More. Por ejemplo, gracias por volver, Bruno. Se termina Mundo Cerro hoy, dice Miguel Ferreira. Otro que acusa. Wilma Baez, saludos a la banda, Bruno. Parecía un programa partidario de Cerro cuando no estabas. Diego Gómez tiene que quedarse a dar clases con Messi, dice. De Busquets lo que tiene que aprender Diego, dice Sasha Dolinsky. Cierto. Sí, también es. Claro que es. Es muy importante. Ana Fariña dice, hola Bruno, por fin volviste, saludos, dice. Se olvidan de nuestro mejor jugador Mateo Gamarra, Aldo Cabrera. Bruno, ¿te das cuenta que volviste y subió el rating definitivamente? Cero el programa con Ariel y compañía. Dice, yo leo todos los mensajes, muchachos, pero no es así como dice. No. Los muchachos hacen excelente programa. Yo puedo no estar
y el Cardinal Deportivo va a seguir siendo igual. ¿Qué pasa? Dice Genaro Quiñones. Se van de Olimpia y se convierten en CR7, dice. En Cristiano Ronaldo. Y por DD te digo, por Diego Duarte. Por Walter. No, pero Walter también sí tiró su cizaña a Ariel. Sí. Le dijo a Diego, desde que se fue Walter, voy a... ¿Cuánto goles que más con Guarani? Pero una cuestión objetiva, ¿no? Los cizañeros, cizañeros. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Insecticidas voladores en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. Vení a comprar en Bristol, aprovecha y arma tu combo enamorados con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Aprovecha esta super oferta por el mes de febrero. Speaker JBL Flip 6 más vaso Coleman, ahora solo 17 cuotas de 79.000. Acércate a una de las más de 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991670000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Un mensaje que leo de YouTube. Dice Arnaldo Báez, tengo chori, misionero para la mesa. Le había prometido a Fede, por falta de tiempo no llevo. Saludos, dice Arnaldo. Y trae pues amigo Arnold. De Huerube la choris, amigo. Osvaldo Gavilán, Diego Gómez pierde el tiempo en la MLS. Ahí juegan Messi y los contrarios le dejan jugar a Messi. Mabel en la 7:30 y Bruno en el Cardinal Deportivo suben rating. Cuando no están, Jasó es, dice. Bueno, Bruno, vos veo ya sos planillero también ahora, dice Enrique. No, ¿cómo veo eso, hermano? Norma Chucarro, volviste, Bruno, ¿qué te pasó? Estaba de reposo, apenas estoy, y mañana ya no vengo otra vez. Mañana vamos a bajar rating de vuelta, entonces. No. Y vos sí que Yo a favor y en contra, si no voy a hacer filtro. Yo hago filtro cuando vos no estás. ¿Quieres que haga lo mismo? Hay mensajes que no sé si son muy simpáticos, la verdad. También hay mucho Yo, vos elogio me conoces a mí, yo leo todo lo que... No, pero y te conozco. Dice pero... planillero, rulo estatua... No, ya sé, pero... Bruno, yo no dije nada malo, dije mañana bajamos el rating más. Bueno, no, ¿y yo qué dije? Yo dije la misma cosa hace Cardinal Deportivo. Esteban Montello, nadie impresionó. No, yo no te dije a vos, le dije a los oyentes. A los oyentes. A los oyentes atrás. Bueno. Mañana. Perdón, mañana. Pensé que me decías a mí. No. No, tranquilo, Fede, tranquilo. Hola, Bruno. Si hablaron de Olimpia, pero cuando faltaba 20 minutos para que termine el programa, todo era cerro. Cristian Benítez dice. No puede ser que mientas así. No. Bruno, pon de Olimpero Orecoa, me dice Juan Carlos Sanabria. Bueno, Juan Carlos. Arnold Báez. No, porque él de todo. Y él tiene que traer. John La Cuadra, Perógape Bruno dice. Este Bruno trabaja un día y descansa 3 planilleros. Y te dice Marta Ríos. No, y si soy planillero, Marta, invítame, vamos a comer una sopa paraguaya, tomamos un vinito. Y después vaya Dios a saber qué va a pasar. Ocopilo Mitariel Ocopilo Mitariel por Ariel, dice Rodrigo Duarte. Bueno, muchachos, Olimpia será. Bruno, vamos a los audio WhatsApp. Dice acá un amigo del YouTube. Vamos a irnos a los audio WhatsApp. ¿Qué pasa en Olimpia, muchachos? Y de lo que dejó el clásico, como hablábamos con Johnny. El clásico ya. Sí, pero después hay primera imagen de Palermo. ¿Y qué es lo que querés? Vengo jueves. ¿Y qué es lo que querés? Jueves. Sí.
Quiero saber noticias nuevas, Olimpia, papá, contame nada, y te Fabio. llevo al clásico porque te quiero decir lo siguiente. Se vio ya lo de Palermo, viene el primer tiempo, segundo tiempo, malos cambios, el equipo se debilitó, se limitó, lo que vos quieras, y ahora ¿Cuándo tiene que se jugó jugar el clásico el sábado? Sí, Sábado. y ahora ¿Y tiene que querés jugar. seguir hablando del clásico? No, lo que te quiero decir nomás es que Olimpia ya tiene que pasar a jugar a otra cosa a partir de ahora. Me interesa más, por ejemplo, lo que dijo Federico, que Capazo puede ser... Johnny tiene la... Johnny Johnny no tiene le voy a que hablar entrar. con Pero él, Capazo, la ¿dónde? información. Johnny iba a ¿Dónde jugar va a entrar? central, iba a Y ser... en vez de Barreto, seguramente. Barreto es un gran partido, pero está Pero claro que Salcedo también... es más que Barreto. Sí. ¿Eh? Sí, Salcedo sí, es más sí, que Barreto. Entonces, si va a Mucho jugar más regular. Capazo, tiene que ser por Junior. Pero si se da eso, otra vez va a quedar encorsetado Palermo con el tema del cupo. Porque Gastón Olveira, Capazo y Prato, Hay que ver si juega Tucu. lo de Tucu. ¿Tú no juegas? Si no juega, No, entonces no, ahí no, está no. bien. Porque Arranca no creo, Espínola no ya creo el- que Vera juegue Porque más allá de su mala actuación, tiene problemas físicos, Salazar. Yo voy a que ningún- Vera no va a está estar... gordo él. No, problemas físicos, la famosa Normales. pretemporada que dejó acá, Porque, que muchos porque le viste que se cuestionan. habló mucho en la previa del clásico que Vera podía ser titular. Y una de las razones era, ningún técnico quiere arrancar con 4 extranjeros, porque eso te condiciona tu cambio. O sea, ponerle que si hubiera sido Vera con Parzajuk y Prato, y si quería meterlo a Bruera, sí o sí tenía que sacar a un argentino, o sea, a un extranjero. Entonces, si está Capazo, yo creo que hasta de forma natural, independientemente de la cuestión física, porque no es que Tucu le saca mucha ventaja a Espínola. Está Johnny. No, Está es Johnny Moreno. lo mismo de siempre. Johnny Móvil, Efri, ¿cómo te va? No, buen día, saludos para todos. Voy a mostrar acá, ya que se ve por YouTube, este hermoso termo. Mirá lo que es. Fede, Fabio, Espectacular. ¿cómo te quiero regalar para tu termo? ¿Por Fabio? qué? ¿Está Ahora bien? pongo el lindo el tema de Fabio, no. No, pero Hubo peores. le quiero algo más moderno, más, No, más, no, está más bien. cheto. Vos Una sabés que vez- es Hermoso ese, a mí es de cuero y ese Claro. famoso que vos haces, Corre peligro allí si es hermoso el tema. arriba. Y el de Fabio sí que ese que pone, vos pones el pico y va Vos sirviendo. sabés que está bien, muy lindo, hermoso, después hay que picar el hielo, es mucho trabajo. Es demasiado trabajo. O sea que, claro, vos ese pedazo de rosca, vos Taurino, abrís, man. tirás la mitad de Pedazo tu de hielo hielo, o Se uno tira entero. el yuyo ahí y todo. Y eso. este bueno. tiene un Una orificio, boquita, una ¿verdad? boca más Pero chiquita. igual entra. No, igual, Ahí tenés que es crudicar. muy cómodo. ¿Querés que te muestre la técnica? Sí. Partía la mitad el hielo y pasar por el agua y se afina un poquitito y ahí ya metes. Los dos si querés podés meter. Cuidado con Mucho ese gesto. trabajo Pues ya es mucho era Fabio, pero no podés. Pues a esta altura, ¿cuántos años? No sé, cuando llegue a los 60, hermano, no te va a más querer ir. Cuidado con ni el a gesto, loco, me dijo. ¿eh? Cuidado con el Cuidado con los gestos, che. No, el hielo. No. Hielo. No, por favor. Yo no voy a entrar en esa. Usted que me puedo tapar en cualquier Puede momento. ser, cualquiera puede entrar alguna no, vez, sí. si acá con los amigos de YouTube ya me peleé. Zavala no está, Johnny. Acá ya ahí chequeo ahora en No, cualquier Zavala momento. todavía falta No, mucho. Espera un ratito, 12:46. Dame 10 menciones. Quiero, vos me permitís, Johnny, mostrar lo del Banco Solar acá. No sé si vos estás viendo YouTube, Johnny. Mañana vamos a regalar 2 termos de Banco Solar a retirar en Solar. Mañana le vamos a contar. Casa Central, Pablito González me estaba diciendo recién. Perú, esquina Juan de Salazar. Esto viene con la guampa, papá, todo de cuero. Mirá lo que, Ariel. Espectacular. Yo te veo con uno de estos. Y Pero una a vez ya me Fabio- tiraste luego mi termo. A Fabio. Y me regalaste uno nuevo. ¿Te acuerdas? ¿Vos ya te regalé? Sí. Bueno, me tiraste a un Fabio termo. le voy a regalar el lunes, porque no vengo mañana. Espero. Gracias. El Bruno. lunes te voy a regalar el de pollo Don Juan. Ah, bueno, muy bien. Hermoso también. Muy bien, muy bien, espectacular. Y ahí, y sabes que ese creo que no es tu sistema igual a este. No, da igual, lo que no. pasa es que este es lo que se usa Sí, ahora, vamos ese a que usar vos este. abrís y Vamos a usar, sin ningún problema. Ya Va a está. dejar en su casa y va a venir con ese ese es vuelta. tu termo, pues el medio de Él albañil. me compra hielo ahí No, en pues la está esquina. bien. ¿Qué tiene? No, yo no tengo nada en contra, No, te pues estoy tiene- describiendo, es descripción, no es crítica, a mí me encanta. Yo que te voy a tomar, ¿sabes que yo llegué a tomar tereré? En jarra puede tomar. No, No, ¿sabes en balde, qué? hermano. Balde, No. jarra. El albañil pues toman balde, ponen la bolsa de hielo ahí. ¿Qué tramo tenés con el albañil, Bruno? Porque a Ariel le regalaste también por el tema que su termo parecía albañil, también le dijiste. No, y sí, No pero... puede ver, voy a traer mi termo. Y después porque- cambió y le regalé. No, pero Pero no ¿sabes trae qué? tampoco. No, pero lo que pasa es que los albañiles pues no pueden tenerlo. porque ¿Sabes es- que también es utilizan de el albañil? trabajo. No, hoy tienen. No, hoy tienen. pero es de trabajo, güey. Ahí pues es rápido, hay mezcla, hay
Pero hay el albañil muy organizado, muy prolijo que tiene el todo. albañil tiene una hora de fácil tiene, No, pero ahora sabe cómo pega. Y tiene termolino, tiene. Pero sigue todavía viendo los albañiles, ¿sí viste aeropuerto, hermano? No, antes era el balde con el que hace la mezcla y todo, el negro. Le ponen los hielos, el yuyo, una taza y la ronda ahí. Le muestro a los amigos de YouTube ahora que nos ven. Era la ronda así, muchachos. Sí. Muchos de ustedes que están en España y todo. En base de plástico de gaseosa. Ese sabe cómo es. Ese cargan así o si no usan como guampa luego. Y la guampa es de medio. El de plástico. Se corta ahí en el medio. No sé por qué es tan rico, o sea, a medida que igual yo siempre sostuve que el asadito de la calle y el pancho de la calle tiene otro sabor. No sé qué le ponen, qué el pancho de la calle te acompañó. El pancho de la calle te acompañó. Ahora nuestro amigo César Agustín Brites, Pokémon. Sí, Pokémon. Él tenía un flaquito de café como tereré. Como tereré, él que daba los resultados del interior. Sí, pero yo trabajé con él, Federico. Pero vos trabajaste más con César, con Carlos Anastasio, ¿verdad? Y bueno, y era igual que Carlos Anastasio. Después vinieron los dos Salgueiro juntos. y César Agustín Brites, sí. ¿Y sabes Salgueiro cómo tenía? Salgueiro usaba el de plástico blanco, ese que vos retirás. Sí, dame el de plástico vaso. El vasito de plástico. Descartable. Claro. Le ponía su bombillita en la hierba y tomás usted. Los dos se entendieron. 0-3, papá. Sí, 0-3. Pero eran unos capos. 10 menciones. Carlos Anastasio Salgueiro y César Agustín Brites. Terrible ese trabajo. Ojalá algún día volvamos a hacer acá en Cardinal, que es la radio más potente del país, en todo el país. Hagamos las ligas. Las ligas de todo, te van pasando los resultados. Yo llamaba por teléfono, o sea, un trabajo tesonero, ¿verdad? Que hacían terrible, sí. No, espectacular. Que llamaban en lugares lejanos, llamaban a la comisaría y preguntaban por un fulano de tal y todavía no llegaba. No, y después le llamaban también a él. Desde las canchas, vos sabrías de allá. ¿Sabes que el Tribunal Superior de Justicia Electoral se queda como un poroto? Sí. Del Chaco, de cualquier llave, le llamaban. César, tengo el resultado. A Niken había un resultado que le pasaban más. Ahí ya se armaba un quilombo. Le llamaba de esa liga, no salió así. Salió, vamos a reclamar los puntos de ahí el resultado. No, eso era una cosa de loco. Vamos a Olimpia con Johnny, pero antes lo del tema de Edu. Qué raro lo de Bernay. A mí me llama muchísimo y poderosamente la atención. ¿O está bien que Bernay haya dicho? Vamos a debatir la verdad. Vino con... ¿Cuánto dijo eso? ¿Llegó a decir el quilaje? ¿O solamente dijo que vino con sobrepeso? Tiene que vino perder gordo. kilos. ¿Cómo dijo? Debe perder kilos. A los colegas kilos. Tío le dijo, ¿verdad? Kilos. Sí. Bueno, tenemos el audio después para escuchar perfectamente. Sí, Edgar. Saborea los riquísimos jugos Zuko, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Zuko en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Zuko. Si el wifi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Tenés una línea prepaga, duplicamos los gigas de tus packs. Tenés un plan en tu celular, duplicamos la velocidad de tu internet y los gigas de tu plan. Tenés Flow, duplicamos la velocidad de tu internet. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Volver a ser los que nos gusta, los que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen recién hecha desde 1912. En Sueño Lar celebramos el Día de los Enamorados todo el mes de febrero. Con tus compras en productos nacionales tenés hasta 45% de descuento en Somieres Living y muebles nacionales. Más 10 cuotas sin intereses y podés pagar tu primera cuota a los 30 días. Contáctanos al 021-588-8100. Bueno, él ya se había retirado. Tenés noticia internacional. Tiene una fe, tengo otra yo.
Acá me dice Tomás, ayer metieron los 9 que Cerro quería. El de Nacional de Uruguay, que es nigeriano, creo, dice. Uno de los primeros, sí. Y el otro Totín Amarilla. 2 goles, sí. 2 goles al América de México. Bueno, vamos con la internacional primero, Ovi, por favor. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, Toni Kroos, tremendo jugador, él ya se había retirado. Lo llaman para la Eurocopa. Y va a volver después de algo así como 3 años. Claro, el Mundial... No. Porque tremendo. Sí, para la Euro ahora de 2024. ¿De su país? De Alemania. Pero él, ¿cuándo había jugado por última vez? No es la que gana Italia. Yo no sé si, claro... Él anunció el 2 de julio del 2021, dice, marca su despedida. Claro. Su última participación fue en la Euro 2020. Que fue la que se jugó de forma porque se terminó en Wembley, pero se jugó en varias sedes. Sí. Y después, Italia-Inglaterra la final, ¿no? Claro. Italia a Inglaterra. Claro. Italia que le había ganado a España en la semifinal. Inglaterra también había hecho lo suyo contra Dinamarca. Y en Wembley por penales. Italia que después no puede ir al Mundial. Pero ¿cómo se mantiene tan vigente? Porque volver después de 3 años y algo es por algo. Porque acá viste me que dice... Alemania quería hacer el tema de la renovación. Thomas Müller y otros también ya lo habían limpiado. Después, al irle mal, tuvo que convocar a esos jugadores. Y Kroos, que además, no solo como futbolista, él es bastante crítico en lo social. Él fue un crítico con el tema de Qatar. Claro. Él suele decir que, bueno, yo no me voy a ir a Arabia más allá de la plata. Yo ya tengo suficiente plata para ir a jugar. ¿Quién es el técnico de Alemania ahora? Porque Flick se fue, lo echaron a... No sé, y están ahí en... Se me perdió ya el... No, y medio interino lento. Por eso te digo. Por eso. Bueno, por eso la gente de Klopp tuvo que salir a decir, no, él se va a tomar un año sabático porque entre lo de Alemania y ahora que el Bayern dijo que con Tuchel hasta la finalización de la temporada, salió a decir, no, él se va a tomar un año sabático porque todos especulan que Klopp podría ser el técnico de Alemania o el técnico de Bayern Múnich. Ah, mira, partidazo de Antonio Galeano también, dice. ¿Dónde está Antonio Galeano? Nacional, o sea que en el primer gol Nacional él participó, pero el primer gol nacional fue extraordinario, una jugada de taco y todo, colectivamente tuvo de todo, dinámica, combinación de toques, un lujo, y después la definición. De hecho ahí Gabriel Báez y Antonio Galeano son titulares. Jugador, y Polenta que es capitán y líder. No, y para colmo, ¿vieron el golazo de Claudio Aquino? Sí, Copa Argentina también. Pero ya están diciendo, Aquino está jugando muy bien. Sondeo, el mejor jugador de fútbol argentino, Claudio Aquino, dice. Puede ser, sí. Bueno, viendo los niveles de River, Boca, Racing, lo de Kun Agüero, que estaba haciendo su famoso stream hablando con su cardiólogo, y el cardiólogo le dijo que está como para volver. Entonces Agüero le preguntaban por Independiente y dijo, si me llama Tevez, qué buena idea sería hacer un doble 9 con Ábalos. Con Gabriel, nuestro compañero. Sí, con Gabriel Ábalos, y Tevez acusó recibo y dijo, no, fue mi compañero, no, si está, aunque sea 20 minutos, 30 lo queremos tener. Pero el cardiólogo entonces, le autoriza... El cardiólogo le dijo, en el streaming le dijo, preguntaron así, le dijo... Tiene 35 años. Estoy cerca del ok. Entonces, la noticia va en serio. No es una chanza de streamer, no, va en serio por el tema de lo que dijo el propio jugador, ya hablando ya con Ábalos, hacer el doble 9. Hasta dijo que le iba a pedir la camiseta 10 a Tolosa. Y te ve encantado en la práctica de hoy cuando le mencionaban la situación. Vamos a ver cómo termina. Sería un retorno muy importante, ¿no? El tipo, no tuvo la gravedad, pero Lucas Barrios también tuvo una situación similar y después siguió jugando al fútbol. Sin la gravedad, repito, Agüero, que tuvo que dejar en aquella famosa conferencia a la mañana en Barcelona. Hoy Trinidense más temprano, ¿verdad? 19 horas. 19 horas. Y posteriormente... Y recordemos que Almeida no vino a ver. No, va a dirigir Gustavo Bobadilla y estará Samaniego seguramente también con él. Y el otro partido, ya que estamos con la agenda internacional, 21:30, hoy Copa Libertadores, Godoy Cruz ante... sí va a estar lindo, para la visual.
Sí, Colo-Colo, Godoy Cruz Colo-Colo, y de hecho que el ganador de esta serie va a enfrentar al ganador de Trinidense. ¿Y Nacional va con Portuguesa? O con Palestino, que ganó ayer el partido antes de ayer. Ganó el partido de 2-1. Portuguesa Palestino. En tercera fase. Ahora mismo Palestino. Ahora es Palestino. ¿Y Triqui? Y Triqui pasa ante Colo-Colo Godoy Cruz. Epa, ese se hace más bravo si pasa a Trinidense. Esa serie. Bueno, tenés que cerrar vos lo internacional, ¿verdad, Obi? Disculpame que estoy entrando otra vez recién en ritmo, mi querido Obi. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, vamos a Olimpia. ¿Qué pasó, Fe? No, que lo escucho a Johnny, creo, sobre... ¿Perdón? ¿Está? Johnny sigue en línea. Bueno, Johnny. Bruno, aquí presente. Vamos por Olimpia, será. Poneme la música Olimpia, hermano. 7 puntos contra... ¿Qué va a pasar con Olimpia? ¿Cómo 7 puntos ya? Sexta fecha era mucho. Se preparó para estar con 7 puntos. Para mí se preparó para estar con 7 puntos. No te escucho bien, Johnny. No, te decía, para mí Olimpia se preparó para estar en este lugar. Después vamos a ver, ya con los refuerzos. No, Johnny, un equipo grande como Olimpia, déjate joder. ¿Cómo se prepara para estar a 7 puntos del líder? Es que no tiene para mucho, no tiene para más. Ahora sí, ya con Prato, más con Ritmo, con Capazo, que seguramente en algún momento se va a meter, no sé si ya para este partido podría aparecer ya Rúa bien. Pero Johnny, todo eso pues para el hincha, no sé cómo te diría, es cuento chino. No le interesa al hincha que vos le digas, ¿sabes qué fulano que no llegó, que no fue, que se vino, que no se preparó, que se firmó contrato? No hay excusa, Johnny. Es que es la realidad, Bruno. No, yo no te digo que no sea la realidad. Lo que te estoy diciendo nomás, ¿querés 10 audio WhatsApp ahora mismo, hincha Olimpia? Ahora mismo vamos a hacer 10 audio WhatsApp y yo le voy a preguntar al hincha Olimpia si le interesa que Capazo llegó recién, que vino esto, que tal cosa, porque yo voy a lo siguiente: ¿cómo haces para traer un jugador que no está en condiciones a lo mejor? O lo fichaste tarde, o está bien, se entiende por lo que pasó Olimpia, ¿verdad? Por el tema de la apertura, que fue lo que hizo Cardona fue extraordinario, pero él ya se va, ya se fue, ya no es más presidente de Olimpia. Pero al hincha Olimpia, vos le mostrás la tabla ahora, y todo el mundo a mí en la calle me dice, ¿qué Bruno pasa con Olimpia? Ya perdimos ya el campeonato, Bruno. Y a vos no te preocupes, yo me salí diciéndome, no, para esto se preparó Olimpia, para estar a 7 puntos de libertad. Disculpame, Johnny. Vamos con Edgar y después vamos a debatir. No. En Farmacias Catedral todos los jueves tenés beneficios con tus tarjetas de crédito del Banco Continental. Hasta 25% de descuento en caja, 10% de descuento en extracto y 15% con la tarjeta Afinidad Catedral. Además, comprando Contigo Money tenés 15% de descuento en todas tus compras. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis
Génesis, agua mineral alcalina. Génesis, pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamline.com. Ahora, tus visitas a Ceneu Centro Automotriz tienen premio por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes. Estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el Ceneu Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. ¿Cómo estamos, Garciño? 25. Ah, muy bien. Bueno, puedo terciar. Yo creo que el señor Johnny se expresó mal. Porque de acuerdo, no puedo decir se prepara. Mal yo creo lo que quiso él decir. Federico, Fabio, Dani. ¿Puedo decir? No, yo creo no, lo que. Para mí lo que Johnny quiso decir es que Olimpia no se preparó para pelear por el campeonato. No que se preparó para tener segundos. No, yo creo que él dijo. ¿Cómo te vas a preparar para fracasar? Yo me preparo para fracasar. No, pero sentido por eso. No, además, Johnny dejaría de ser Johnny si es que ante dos preguntas tuyas. Espera que ahí está diciendo algo. Cuando yo no estaba, Johnny estaba tranquilo, seguro. No, nunca estaba, no. Pues igual, siempre sale con alguna cuestión. Digo, escuchaste lo que él dijo, defenderle a Johnny. ¿O no se puede? Johnny, lo que decía recién cuando estaba hablando Dani, decía un poco, a ver si va en tu defensa, por favor. No, hay que tomar muy literal. Ariel ya es muy... ya va al extremo, ¿no? Es que Olimpia es una forma de decir nomás. Es que Olimpia arrancó la pretemporada con un plantel muy corto, menos de lo que tenía el año pasado. Después, Olimpia no. Vos dijiste Olimpia se preparó para esto. Y claro, Bruno, Olimpia preparar pues cuando vos ejecutás una acción para conseguir un objetivo. Fue para Ana, el Coco no es el diccionario, Ariel. No, ya sé, creo que no. Pero yo no entiendo, o sea, por qué utiliza preparar. Vos preparás algo en función para conseguir un objetivo. Te preparás para ganar un campeonato, te preparás para relatar bien un partido, te preparás para trabajar bien. No sé bien, si se preparan todos acá para un partido. No me vengan acá con historia. Déjate joder. Ponme otro ejemplo. Te preparás para un examen, y si te preparas para un examen, no te preparás para no pasar el examen. Esta es una competencia, ¿verdad? Separemos los santos. Johnny, hubiera quedado mejor lo que estamos viendo a consecuencia de la pretemporada, de los nombres. Pues yo estoy de acuerdo que nadie se prepara para que le vaya mal. Para estar octavo en la tabla después de la sexta fecha, ¿verdad? Se habrá preparado para algo superior, pero todos dijimos, y Johnny cada día desde el principio, que lo que había era inferior a los años anteriores, Johnny. Por ahí viene el tema. Totalmente, Federico. Es que vamos nomás por lo mínimo, por lo chiquito, por un término que utilicé o por una palabra. Sabemos que uno se prepara siempre para ganar, pero para ganar también tiene que tener elementos. Pero Johnny, no hay excusa. Yo te voy a decir una cosa. Sí. No hay excusa para este jugador de Cerro Edu que vino con sobrepeso. No hay excusa, hermano. Vos escuchás que en Alemania, no sé, en Portugal, en Italia, llega un jugador ñandeco con sobrepeso. No sé, es una excepción, pero rarísima. Yo no escucho, no sé. No. Se tuvo que haber lesionado al jugador y volvió, pero no, jamás te va a incorporar un... No, o sea que, a ver, yo a lo que voy a lo siguiente. Te voy a tirar 10 audio WhatsApp, yo ni si aguanta. 10 audio WhatsApp. Al hincha olimpista no le interesa el tema de que no, pero esto, no, pero tal cosa. El pero no existe. Mira que hoy estamos en la sexta fecha. Olimpia está a 7 puntos del líder. Y encima lo tenés por encima a Cerro. Lo tenés por encima a Nacional. Lo tenés por encima a Guaraní. No, es solamente Libertad. A Luqueño. A Sportivo Luqueño. A Luqueño. Esperame un ratito, Johnny, para que vos amplíes tu noticia. Pero yo creo que Johnny utilizó mal la palabra, Johnny. Pero mira, te digo con todo. No, pero con todo cariño le digo, porque le voy a leer lo que dice la Real Academia sobre prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad. A lo que al hincha le interesa. El plantel que tiene Olimpia, ¿por qué? Por eso es lo que la gente siempre dice, bueno, ustedes me dan mucho espacio, Johnny, es un personaje. No quiero que el programa se dirija a mí. Vayamos por lo que yo dije. Olimpia desde el principio
a partir de lo que vos dijiste, mi querido Johnny, se armó el debate. Porque Bruno, ¿por qué te trancó? Porque vos dijiste que Olimpia se preparó para tener 7 puntos. Por eso, a mi modo de ver, vos estás equivocado, que vos empleaste mal esa palabra para graficar una postura o una situación del equipo. ¿Por qué se quedan con lo que yo dije? Yo puse el ejemplo de que Olimpia arrancó con pocos elementos el año. No. Vamos al chequeo, Bar. Sí. Obi, Buchanan, vos cuando él entró, y dijiste claramente, cosa que yo hice tiene que ser con mi introducción para que se entienda. Y vos dijiste, y para esto se preparó Olimpia, dijiste. Claro. Y no es así. Olimpia haciendo lo que es un grande de América. ¿Cómo se va a preparar para estar 7 puntos del líder? Y que no se preparó tampoco para tener muchos puntos con el plantel que tenía. Si Francisco Chiqui Arce tuvo que... Tenía, ¿acaso que Paiva no era que iba a crucificarse con Chiqui Arce con él? ¿Y Paiva dónde está ahora? Y no estaba acaso Bruguera, no había otro jugador, no sé. Sebastián Quintana hizo toda la pretemporada, trabajó y en el penúltimo día se acopló Román y el técnico dijo, lo voy a poner a Román porque está mejor o conoce más que Víctor Sebastián Quintana en medio de Olimpia. Espera un ratito, a ver si Federico te defiende. ¿Federico? No, yo no estoy en posición ni de defensor ni de acusador con el diccionario bajo el brazo, ¿verdad? Pero sí entiendo que si el diario, por ejemplo, pondría como título ¿se preparó para esto? Sería complicado. Yo entiendo lo que dijo Johnny, ya está, Johnny. Admitamos alguna vez que cambiemos, todos los días cambiamos, no dije mal y punto, pero se entiende demasiado bien lo que vos decís. Ahí estoy con vos, que Ariel quiere se va ahí a la llegada, ya está la herida, ya está. Pero a la verdad que ya no hace ese el mismo tipo que hace poco dijo como Larus. No, el puto tío por la mitad peso. El puto peso. El diccionario a los chavacanos, eso está bien, me gusta. Bueno, Bruno, le trancaste, le dijiste, ¿cómo te escandalizaste? Justo lo de Olimpia. Pero con razón. Tiene razón que si vos ponés como título eso se preparó para esto, no. Vos ponés para cambiar de técnico en la quinta fecha, no. Yo lo primero que digo, es que vos te preparás, pero no te alcanza, entonces te preparaste para esto. No, pero siempre se optimiza. Acordate que Julio Cáceres en un momento tenía menos que esto y hizo gran campaña. O sea, el hincha de fútbol, el que siempre tiene la ilusión intacta, después ve, cae, pero el hincha de fútbol siempre sueña con que y es a nivel mundial, es a nivel mundial el tema, no es que solo pasa acá. El fútbol es un deporte tan parejo, tan diferente del básquet y otros, que está esa o alguien tenía ilusión. ¿Para qué se preparó la sub-23? Nadie daba, ahí está, Ariel, alguien daba un puto peso por la sub-23, por supuesto, y nadie se preparó con tantas carencias. Robert Harrison dijo moderada expectativa, siendo elegante, y terminó siendo un equipo que ahora todos decimos que nuestra figura de jugar con ese equipo porque es mejor que la mayor. Entonces en el fútbol se da esto. Yo estoy de acuerdo, Johnny, que tuvo mucha carencia Olimpia, que vinieron jugadores sobre la hora, pero igual que se fue Mateo Gamarra, pero no que se haya preparado para esto, porque en el fútbol uno siempre sueña con ganar y hasta que se dé resultado, eso no se borra. El futbolista es un tipo muy competitivo. Los técnicos, hay equipos que daban un peso y fueron campeones o hicieron grandes campañas. Olimpia no se va a preparar para estar octavo. Ahora, como decía Johnny, si todo él, como Román debuta con 2 entrenamientos en lugar de quien venía jugando, aparece un tal Vera, que nadie sabía cómo era como jugador y estuvo en el clásico, los cambios que no fueron tácticamente muy adecuados porque Palermo no conocía mucho el plantel, eso es real, o que Arce paraba mal el equipo, también es real, pero se prepararon para otra cosa, por eso Arce se fue. Y claro, y por eso te digo, Federico, ¿te acordás? Antes de la primera fecha ya dijimos, Sol contra Olimpia todavía llegando jugadores sobre la hora, igual le tendría que ganar Olimpia a Sol, dijimos, ¿te acordás? En condiciones normales, porque Sol tenía
muchos jugadores modestos, desconocidos. Y después la misma cosa Encarnación Ameliano, Olimpia tenía que ganar en condiciones normales. Entonces, ahí esos tropiezos hicieron que todo se convulsione y hasta el técnico se tenga que ir tan tempraneramente, ¿verdad? Entonces, no era lo que esperaban. Sinceramente, no era el arranque que querían. No. Pero pasando eso y con el fin de mejorar, Johnny, lo de Capazo sería por Barreto, ¿verdad? Si por allí el técnico se decide por introducir cambios que no tengan que ver con lesión, sería Capazo por Barreto, porque Espínola, Paraguarí, Espínola va a empezar por el Tutu Salazar, sigue trabajando de forma diferenciada, hoy día es jueves, no creo que trabaje a las 18 ya de forma normal, porque acabo de consultar y no está bien el Tutu Salazar, entonces Espínola sería lateral derecho, y el cambio táctico sería Capazo por Barreto, mantener a Saúl, mantener a Román, y por el medio también. Consultaba el caso de Arrúa, si él ya está para hacer fútbol, seguirá trabajando de forma diferenciada. El viaje el sábado, entonces me parece que Arrúa no estaría para el partido contra Guaraní. No estaría, digo, porque es día a día. Van evaluando la recuperación de este ex nacional Arrúa. Entonces, Richard con Franco sería el medio, mantener a Fernando Cardoso por derecha, Hugo Fernández por el sector izquierdo, y la dupla ofensiva en este momento: Prato, Parsacú. Prato, Parsacú. ¿Quién iba a pensar hace un mes y medio, no? Que iba a ser la dupla ofensiva Prato, Parsacú. Es más, estando igual Arrúa no lo puede sacar a ninguno de los dos, creo, ¿verdad? Por los rendimientos, ¿verdad? Que se dieron en el clásico. Y ahí vas a cambiar de esquema. Y Arrúa sobre la izquierda sería, ¿verdad? Por Fernández. O creo que Johnny ayer citaba como una opción colocarlo como doble 6 en vez de Franco con Richard. Él jugó así con Rodrigo López una época. Sí, pero por eso, o sea, era la época que a él no le gustó y era una época que ya estaba decadente. Por eso hasta el propio Aldave decía, y si le hacen jugar de doble 6, ¿qué esperan que él...? O sea, a él no le gusta. Claro, porque él pisaba el área. Él, le vimos en aquel partido, Dani, que incluso él, creo que es causante de un gol de Cerro sobre la hora, ¿te acordás? Que se entusiasma y le quiere pegar al arco y viene la contra. El 3-2, el gol de Alfio. De Alfio, exactamente. La cancha nacional. Claro, él había jugado atrás, como el partido tenía tanto vértigo, llevó la pelota. La gran Fernández Cedrés también en Guaraní. Que era para resolver de otra forma, o no Prato contra Flamengo. Claro. Yo siempre me acuerdo de esos que dan el pase mal y termina siendo gol de resolución. A diferencia... Voy a leerle un poco algo, perdón. No, pero para cerrar lo de Arrúa, a diferencia de Fernández Cedrés, Arrúa no tiene apego al tema de la marca, pero también hay que decir que el partido, el único que hasta ahora Olimpia ganó, que fue contra Tacuary, Arrúa es ubicado como doble 6 cuando Chiqui lo manda a Paiva, y allí él pisa el área. O sea, si por ejemplo Arrúa jugara en vez de Franco, sería un equipo ultra ofensivo el de este domingo contra Guaraní. Y en ese caso, Daniel, Richard tendría que ser el más táctico. No, claro. Acá por ejemplo, dice Carlos Correa, nuestro colega de Radio 1, Pedro Balota, en declaraciones al medio colega: yo creo que el Chiqui Arce conspiraba más contra su equipo que los conspiradores. Olimpia no puede estar séptimo u octavo como estaba su equipo, dice. Mira lo que está diciendo el vicepresidente saliente del Olimpia. Que se encargó ahora de pasar factura, ¿verdad? Porque Arce también le pasó en su momento. Es toda una relación de larga data ya. Segundo ciclo. Con el tema del Alejandro Silva y que se jugó en vestuario. Claro, el tema de la boca, hablar de más y todo eso. Se refirió a algo que quedó muy puntual en aquella conferencia de Arce cuando recordamos hasta hace poco. También lo de Bernay, el tema de los conspiradores. De no hacer un equipo competitivo y creer que fuentes o fuerzas externas están conspirando, ya sea el periodismo, los empresarios, los dirigentes. El más o menos lo que dijo Bernay la otra vez cuando se buscan posicionar cosas con respecto a su trabajo, porque la otra vez habíamos recibido, Bruno, acá un mensaje de un hincha de Cerro que decía: Bernay no gana los partidos grandes, y comenzamos a revisar y es cierto, Libertad y Olimpia están en la deuda, como de varios hinchas, ¿verdad? Y tomó un poquito de fuerza aquello, y más después del clásico y la forma en la que
actuó Cerro Porteño en el segundo tiempo. Johnny. Sí. El caso de Martín Palermo, que va recibiendo informaciones del plantel, un hincha o un colega me decía, me parece que eligió o le pasaron informaciones incorrectas a Martín Palermo en el clásico, porque el cambio fue de el ingreso de Matías Almeida por Parsahú, y después se explicó muy bien Martín Palermo que Bruera lo tuvieron que exagerar un poco, llevarlo de la cama a la práctica y después ya a la concentración. Por eso alta temperatura, el partido, entonces no lo puso cuando ya se había cansado Parsahú. Pero sí, para este partido parece ya una semana entera de tarea física de Bruera. Ya podría tener chance en algún momento de segundo tiempo. Bueno, me citaban también Olimpia, Johnny, en este año, ¿cuántas veces ya va a jugar en Encarnación? Creo que era la tercera. Y arrancó con Tacuarí Ameliano. Sí, o sea, Olimpia jugó en 2 escenarios nomás este año: Defensor del Chaco y Encarnación. Para que vea un poquito la costumbre de la gente, y esta vez un clásico, ¿verdad? A diferencia de los Siempre otros. partido muy recordado, porque contra Tacuarí, el único triunfo hasta ahora, contra Ameliano, el último partido de Arce, la única derrota. O sea, todo lo que jugó en Asunción fueron empates. Claro. Los que partidos... ya que estamos en el bloque de mezcla, Sí. Bernay diría, no es una mala racha. No, tranquilo. Ya que estamos mezclando y está bien. Conviven así los técnicos de equipos grandes, tienen que tener la piel curtida en ese sentido. Bueno, hoy tenemos Trinidense, tenemos noticias hasta acá. Johnny, probable equipo Olimpia, la programación del campeonato también, porque mañana arranca. Hoy tenemos fútbol femenino, arrancábamos con Duarte, el goleador ayer, Diego Duarte. Diego es la pesadilla Duarte, le decía. ¿Se acuerdan? ¿O no? Ese es Nelson Duarte. No, pero ¿cómo era que Luqueño, legendario goleador de Luqueño. Pero él tenía un apodo, Diego Duarte. Yo recuerdo. Que nos envíen los... O me estoy confundiendo. Verá como Johnny, repetina, puedo probarle equipo de Olimpia. ¿Cuándo juega Olimpia? ¿Sábado o domingo? El domingo. Nelson Osvaldo, la pesadilla Duarte. Nelson Osvaldo. El luqueño era tradicional. Pero un apodo. Tiene razón, Duarte tiene un apodo. Voy a buscar. Va a buscar, Johnny. Duarte tiene un apodo. Ahora se va a buscar, Johnny. ¿Verdad que tiene un apodo? Federico. Vos te has anotado los apodos, está bien. Él anota todo su planilla. Sí, no, pero él tenía un apodo, o sea, tiene, ¿verdad? Pero la pesadilla Duarte era otro. Nelson la pesadilla Duarte. Repetí un poco la sombra, me dice alguien acá. No, ese es otro. Benítez. Pinocho Duarte, no, ese es otro. Ese coral luqueño, Pinocho Duarte. A ver, voy a adivinar en qué plataforma es esa. Los amigos de WhatsApp. Amigos de WhatsApp. Respetar. Lo conozco muy bien, conviví con ellos todos los días. No, bien. Tranquilo. Grande aporte. Esperamos un ratito. ¿Cuándo juega? Ayer un amigo WhatsApp nos envió un edificio, estaba trabajando 70 pisos, en el piso 70, en Nueva York. Envió el video y trabajando y escuchando en la radio. Impresionante. Qué cata. Impresionante. A ver, esperamos un ratito. Habilitame por WhatsApp. Totalmente de acuerdo contigo. No, tiene que venir, tiene que jugar. Espero que rinda, ¿verdad? Que sea un buen central, ¿verdad? Por capaz. Pero sobre todo, el problema que yo veo es que todo el mundo creyó que el problema de la Olimpia era Silva y Tito. Y Arce también no hizo nada para que ellos se queden. Johnny lo que quiso decir es que es hasta para donde está Olimpia hoy en la tabla. Para eso da el equipo. Bruno, oye equivocado, Johnny la elegante, me parece que Olimpia día a día, hago cada partido ganar. Ahí la Oyuba jugador lesionado, sobrepeso. Vean dirigente de escuela y culpa ahí, presidente. Está bien, comienza un nuevo ciclo con Lucas Prato, lo que pasó ya pasó. Ahora había que hablar y no distraer la atención del poco crédito que le queda a Bernay y a Liga de Libertadores, y si tú pasa la primera etapa va a arder Troya. Quería distraer la atención, Bruno, Olimpia haciendo lo que es un grande, pero la jugador juegan ni a la mitad de lo que es Olimpia no es.
Se entiende muy bien lo que quiere decir Johnny. Ni nada la pedimos de Bruno y compañía. Hola Bruno, ¿cómo estás? Otra cosa también, Prato en otro medio dijo, esto no es el momento de jugar bien, aquí hay que transmitir carácter a los demás. Cierto. Así nomás. Comparto con Prato. Johnny, yo te banco Johnny, cierto, se preparó, lo va a tener 7 puntos. Una pena en nuestro equipo ahora mismo. Sí, Bruno, de casa pasa, decime una poco, ese chum de Taro va, ese, 2 veces más entonces en una hora. Ese sí es un nepo y no macana, o sea, capo. No. Ya le tratan a pobre chun, el nepo. Didu me dice una persona del fútbol que le decían a Diego Duarte que su cuenta de Twitter es DD. Sí, DD. Él es Johnny. Federico. ¿Puede ser Didu? Estoy buscando, Federico. Yo, en su momento, él tuvo un partido feo. Y yo había dicho aquella vez que estaba decepcionado porque esperaba una reacción y no encuentro ese partido, Federico, que Olimpia juega él para 1 y que tuvo minutos en ese encuentro. Bueno, Didu, me quedo con eso. A confirmar, ¿verdad? Sí. Botafogo perdió ayer. Empató 1-1. Empató. Que lo echaron al técnico. Después acá se quejan porque... Sobre el final... Me envía el amigo Fernando Coda, que anduvo muy bien a través con la información de Capazo. A los 96 le empató a Aurora. Botafogo dimitió al técnico Thiago Núñez. Qué bárbaro. 96 le empató a Aurora. Sí, estaba ganando Botafogo. Y para el brasileño fue prohibido contra los venezolanos no ganar. Johnny, probá el equipo de Olimpia para el domingo y cerramos. El domingo 20:45 en Villa Alegre el partido de Guaraní, en el arco Gastón Olveira, lateral derecho Carlos Espínola, los centrales Saúl Salcedo, Barreto Ocapazo y Fernando Román. En medio campo Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Alex Franco, Hugo Fernández, Lucas Prato y Kevin Parzajú para medir a Guaraní en el Villa Alegre el próximo domingo 20:45. Bueno, gracias. Didú. Era de Diego Duarte, Didú. Acá me quería también otro... Mira, felicidades ayer por el triunfo, felicidades. En la Copa Libertadores. Un amigo que nos escucha siempre. De la academia, Didú. Muy bien. Entonces, ya está el apodo que tenía y que ahora que está jugando, la pucha, hizo 3 goles en 4 partidos, suena fuerte. Hay que Didú. decirle, van a creer que es brasileño, pues se va a No, y venir vos mejor. sabés que justamente este amigo me escribe... Didú. Nuestro amigo que ahí, ¿verdad? Suena como los brasileños, va a poner. Sí, claro. Sí, Didú. Cotiza más, pues. Claro. Gracias, mi querido Johnny. ¿Dónde pues Johnny? Chao. Se fue Johnny. Chao, Johnny. Chao. No se enojó, ya se fue. Se fue a almorzar enojado. Bueno, vamos, tenemos muchas noticias, calendario, tenés Champions League, tenés... Ahí está el técnico que echaron de Botafogo. Sí. Tenés fútbol femenino. Hoy hay Supercopa, hermano. Recopa. Recopa, Fluminense, Liga de Quito. 21:30. Pues espera, contanos en la noticia, Fabio. Tenés demasiada información, no puede ser. Tenés también vos lo de la carretera, lo de la calle, la ruta. Sí, ya tengo todo. Sí, Maneja todo, Fabio, sí. Qué grande, Fabio. Dale, papá, vamos. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Recordando que siguen las obras en la zona en donde se cruzan Luis María Argaña y Cacique Lambaré. Justamente ahí donde está la municipalidad de la ciudad de Lambaré, con todo lo que significa ese momento que se vive. Artigas y General Santos también, ahora está en una zona con mucho tráfico. Artigas y General Santos, repito, mejor utilizar la zona de Costanera para ese sector también. Vemos en la zona de Mariscal López, Cubichet, salida hacia Eusebio Ayala, por ejemplo, viniendo desde Brasilia, mucho tráfico cargado en esa zona también. Estamos monitoreando lo que significa los movimientos que se dan en este punto horario en el tránsito de la capital y también de Lambaré en este caso. Vos sabés que son terribles los de YouTube. Nosotros no tenemos los pases, lo de YouTube, lo de... Se sumaron ahora lo de WhatsApp. YouTube, ¿no? Vos sabés que me dice acá Ariel Nepovey. ¿Dónde está Ariel? Es que le explicamos una cosa, 2 horas y media acá. Uno pues se tiene que ir a hacer pipí,
puede ir a tomar agua, coordinar algo con el productor. Antes yo me iba a fumar, por ejemplo. Mira si estaba esa época. No sé, ahora ya suspendí eso. A veces viene alguien junto a nosotros. Somos de piel y hueso. Somos humanos, ¿verdad? Pero ayer Coste que Freud decía, el psicólogo, decía, somos de carne y hueso, pero debemos ser de acero. Decía... Le daba duro a Freud, Entonces, no, lo que quiero decir, Ariel se fue a traer un cafecito, porque Ariel trabaja desde temprano y ahora toma un cafecito siempre hasta ahora. Eso no más pasa, no, es que él desapareció del programa, muchachos. Claro, la gente se imagina que se va... YouTube hace quiere que nosotros estemos así. Y bueno, pero... Firme como esos soldaditos. Firme, sí señor. Sí, acá estamos YouTube. Pero es la fantasía popular. Eso presente. Es lo que permite. Federico. Fíjate lo que se pregunta qué tiene Dani en su vaso, por ejemplo, que eso todo él ahora cargó. Pero ese es el único vaso que es recargable en la historia, sí. Estamos 5 horas en la cancha y siempre tiene líquido en su vaso. Nico Sosa. ¿Cómo hace? ¿Qué está Nico? Fabio Martín. Firme. ¿Qué estamos? Federico. No, saludos. El técnico Fabio. Thiago Núñez. 14 partidos de Botafogo, 14 partidos sin ganar. Era de Paranaense. Sí. No, era jugador de Gremio, el que era amigo de... No, ese era Paulo. Pablo Núñez era el rubito después de Palmeiras. Thiago Núñez solamente le ganó a equipo de segunda, pero de los últimos 14 partidos no ganó ni uno. 7 derrotas, 7 empates. O sea, lo de ayer ya fue la suma de todo. Botafogo, entonces, el equipo que sabemos la historia que tuvo con Segovia en el campeonato pasado, arranca muy mal. Muy mal. Muy bien. Bueno, cerramos tránsito. Antes te recomiendo, Bruno, recargar tu energía, tu tanque de combustible con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Con Cubiertas Kumo Tire, volver a clases es más fácil. Comprando 4 cubiertas Kumo en Chacomer te llevas una sensacional mochila. Elegí Cubiertas Kumo, cubiertas con garantía y tecnología coreana. Aprovecha la promo y llévate una sensacional mochila. Cubiertas Kumo, mejor en todos los caminos. Visítalos en Chacomer, Casa Central, Cuatro Mojones y todas las sucursales del país. Disfruta de un verano con frescura y sabor. Ponele onda al calor con Yerba Mate Indega. Yerba Mate Indega Pantano Limón. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadora y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Encontrá la mejor variedad de frutas y verduras frescas con un descuento del 30% todos los jueves en nuestras sucursales y también en nuestra página web. Vení a Arete y salí diciendo ya voy a. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Para tus celebraciones te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo, y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py.
Upisa, calidad desde su origen. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el Swing Sway te envolverá en una brisa helada desde 2 direcciones. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Le dieron a Dani Alves 4 años, 6 meses de prisión. No podrá acercarse a la víctima durante 9 años, 6 meses. Y una multa de 150.000 euros a la víctima. Ahora, la pregunta es, ¿ya compurga parte del tiempo que tuvo en prisión? Sí, un año. O sea que le van a quedar 3 años, 6 meses. Sí. 3 años y medio. Y puede salir en libertad, entonces en cualquier momento. Inclusive hay una figura que le podría permitir retomar la libertad en el 2025. Bueno, pero la mancha que le queda socialmente. Un día, Bruno, un día no va a dar gusto. Y uno de los tipos que a nivel de club ganó más títulos en la historia. No, ya queda manchado. De hecho, hace poco se hablaba que se activó el tema del protocolo que utilizan en las cárceles con respecto a un posible suicidio, inclusive. Sí, fíjate que se habló de eso, tan importante fue el tema que la primer ministra de España habló hoy después de la sanción. Dijo alerta sobre eso. Sí. Eso fue la semana pasada. Quiere decir que entró en una depresión muy fuerte, ¿verdad? Y fue estado depresivo. O sea, los jueces tomaron muchas pruebas y lo que hizo está mal. Convengamos que lo que tiene que hacerse responsable de lo que hizo. Así, cuando vos cometés una infracción a la ley, hermano, hacete cargo. Eres ya puta. Asumí y se acabó. ¿Qué va a hacer? Sí. Pero lo que más tuvieron en cuenta los jueces fue lo que dijo la víctima y la cantidad de testimonios que hubo. Sí. Sobre eso fue impresionante. Y después nunca hubo variante en la. Y es que él arrancó declarando todo mentira. Todo lo que declaró primero. Cambió 3 veces. Él arrancó. Cambió 3 veces. Cambió 3 veces. Y en un momento dado él dijo: ella no me dijo nunca no. Y eso esa frase fue clave para. ¿Verdad? Porque la violación, hermano, no. Tiene que haber un consentimiento demasiado claro y contundente. No porque no te diga no, vos le vas a estar apretujando a una mujer, eso de ninguna manera. Bueno, ¿qué tenés, Fabio? Seguimos con lo de la Copa Libertadores. Los paraguayos, esta vez le toca el turno a Trinidense. Debut inédito a nivel internacional, 19 horas el horario del partido. Arbitraje de Roberto Pérez. En el bar estará Joel Alarcón. Estamos hablando de un equipo peruano en el arbitraje para lo que va a ser el partido de hoy. Va a estar relatando Wilson González. Va a estar en el comentario Darío Ibarra para el equipo del trabajo del Cardinal Deportivo. Trinidense anuncia a Víctor Zamudio, Armando Ruiz Díaz, Gilberto Flores, César Benítez y Sergio Mendoza, Joel Román, Luis de la Cruz, Juan Salcedo y Pedro del Valle. Arriba Fernando Romero y Óscar Chiquito Jiménez. Recordando que no vino Ever Almeida, va a estar viendo por televisión el partido. Gustavo Bobadilla y sus otros asistentes serán los que van a ¿Adriano estar. Samaniego o no? También está Adriano, pero Gustavo es el que va a dirigir el equipo. El Nacional de Ecuador para la cita de esta noche. A propósito de Copa Libertadores, ayer apareció nuevamente Diego Duarte para hacer el gol de Nacional ante el Atlético Nacional de Colombia. Esto nos decía sobre su momento. Y la verdad que no se me daban nomás los goles y ahora pude llegar y estoy con más confianza. Creo que estoy en una situación más madura también. Es como yo llegaba a los partidos, de todo eso en el momento que me encontraba, como te dije, ahora me estoy encontrando en un momento me siento más maduro y llegar al gol también me da mucha confianza. Por supuesto, también tuvimos la oportunidad de hablar con Renato Vitar sobre la situación de Diego Gómez, que decía que iba a acatar lo que decidían desde la APF, si va a la Copa América o a los Juegos Olímpicos. Nos hablaba su representante que charló con Diego Gómez sobre esta situación. O sea que estuvimos hablando mucho de estos días con él de ese tema, ¿verdad? Y ambas cuestiones tienen sus pros, ambas cuestiones tienen sus contras, y me parece acertada su decisión de eso que mencionaste,
¿verdad? En el sentido de, gracias al nivel que está cosechando, le necesitan en ambos lugares. Ahora, donde me necesiten voy a estar, ¿verdad? Y creo que él, por su forma de ser, todo va a dejar la responsabilidad de la decisión en la PF, en el cuerpo técnico, en el cuerpo directivo, y él va a ir a donde le necesiten, ¿verdad? Por el grupo C de la Copa de Oro, hoy debuta la selección paraguaya femenina ante Costa Rica, partido que se juega en Houston. Va a arrancar 20:15, la señal de ESPN va a transmitir el partido para ver también el movimiento de las chicas en lo que va a ser este debut. Y también dentro de la agenda que tenemos hoy, 21:30 horas, en el Estadio Paz Delgado de la Liga Deportiva Universitaria, ahí va a jugar el local ante Fluminense, veremos si juega Alex Arce. Y de vuelta. Y de vuelta, sí, en el equipo ecuatoriano, vamos a ver, Alex Arce, si hace un gol, inclusive va a estar espectacular en lo que va a significar su presencia ya en el equipo ecuatoriano. Y para ir finalizando este bloque, también hablamos con Renato Vitar sobre Wilder Viera, y está la posibilidad de que a mitad de año pueda ir al fútbol brasileño. Sí, yo creo que lo más probable es que Wilder a mitad de año pueda pegar el salto. Yo ya creo que es su momento, le tiene muchas ganas. En su momento priorizamos el interés del club, digamos, que él se quede. También el club se portó muy bien, le dio una compensación financiera, ¿verdad? Pero bueno, ahora yo creo que sí, y lo más probable es que sea el fútbol brasileño. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Llegó Medalla Milagrosa. Trabaja la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicio Susa y Posta. Cantidad de calidad garantizadas. Vení al Shopping Mariscal y disfrutar de la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Adquirí el bolso térmico Pechugón. Pechugón, deliciosamente natural. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomélore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomélore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomélore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. 13:41. Llamó la atención lo que dijo Bernay. Pero ¿por qué llama la atención? Porque lo dice el propio técnico, ¿verdad? O es, yo quiero que me pongan en contexto porque yo no estuve presente, no estuve activo en estos días, estuve de reposo. Y entonces no quiero cometer el error de narrar mal lo que pasó. Quiero entender el contexto como para poder opinar o que ustedes opinen, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que dejó el clásico hizo que los hinchas empiecen a especular, no, pero en serio, empiecen a hablar, criticar el tema de los delanteros, que no estaba haciendo goles Cerro, ¿verdad? Entonces llega el lunes y todos empiezan a preguntar a los hinchas de Cerro qué pasa con Edu, ¿verdad? Si está Edu para darle una mano al equipo. Fabio, hagamos la corta. Lo que pasa es que generó una reacción
el gol de Edu en la por eso, práctica. A eso iba a llegar, que se habilitó el entrenamiento. Pero, o sea, puertas saquemos abiertas. toda la parte, porque ya en la conferencia post partido que vos escuchaste, Bernay se distanció de Edu cuando dijo y fisiología, pero ¿qué fue el hecho novedoso? El gol en la práctica, que Ariel ayer fue muy vehemente también, y por eso... ¿Qué dijo? ¿Por qué fue vehemente? No, vehemente en el sentido de que fue una práctica, y la gente de Cerro le recordó que lo de Wiz, pero... Adebayor también metió en una amistoso. No, dicen que es verdad. O sea, el famoso... Eso nunca fue comprobado, los 9 goles antes de... No, pero habían contado los cronistas que habían... Que tampoco habían visto. Es el famoso, alguien de adentro manda el mismo mensaje en el grupo. Se dio a puerta cerrada. No, pero además en plena pandemia, ahora mira así. Pero volviendo a entonces, desde ese contexto, porque yo era de la idea, y antes del famoso gol en el entrenamiento, yo le preguntaba a Juanma, mira por cómo está Cerro en este momento, no sería... O sea, es descabellado creer que Edu va a ir al banco contra Sol el sábado. Y primero Juanma me dijo no, pero hasta ayer decía, y mira, ¿qué parece? Entonces en ese contexto se le hace la pregunta si Edu va a estar o no. Para el fin de semana. Y ahí le dice Bernay lo que ya es de público conocimiento. Claro, lo que pasa es que cuando un técnico necesita, pasó con Arce, que dijo Prato no va a estar. No va a Encarnación. Viajó a Encarnación. Entonces nos da la licencia a pensar que pudo haber sido igual con Edu. Acá lo que no pensó Bernay es que, primero, que él ya está entrando en terreno peligroso. Y segundo, que al declarar eso, tuvo mucha repercusión en las redes y todos apuntaron a la dirigencia. Claro. ¿Cómo van a traer un jugador que recién puede estar dentro de 3 semanas? ¿Cómo van a traer un gordo, entonces, sobrepeso? según lo que entiendo es que Bernay se despega entonces de... Es como diciendo... Yo no le traje a él. Así mismo, yo creo. No sé si tuvo esa intención o porque él no es un hábil declarante, ya marcamos varias veces. ¿Se acuerdan del OPA? Aquella época de que terminó la conversación con el OPA y compañía. Que no es mala racha ser empate. Claro. Sí, no, la última vez. Pero por eso ya sabemos. Y después terminó su conferencia. El colega le dijo los 3 empates. Claro. Y después terminó su conferencia diciendo... vamos a seguir trabajando para terminar con esta mala racha. No, o sea, te puede haberse enojado el mismo... ¿Quién saca mi trabajo? O sea, claro, la verdad cosa. que no es buen declarante. Como esto tampoco, ¿verdad? Sí. Entonces yo creo que lo hizo más por mal declarante que por despegarse del tema. Sí. Federico, espérame un ratito, por favor. Bueno, Edu está haciendo un trabajo entrelazado un poco con campo y un poco con el departamento de fisiología. Él hoy va a entrenar con el departamento de fisiología, no va a entrenar con nosotros. Necesitamos ponerlo a punto y en ritmo futbolístico de equipo y de partido. Sabemos de su capacidad para hacer gol que tiene, pero lo necesitamos en excelentes condiciones físicas y futbolísticas para poder desempeñarse en un partido oficial. Así que bueno, es ir haciéndole el proceso, y cuando el departamento de fisiología lo considere, va a estar a las órdenes del plantel para poder tener un lugar en el equipo. No, todavía no está en condiciones de jugar el fin de semana. Él tiene que trabajar bastante, está perdiendo kilos que necesitamos que pierda, y cuando esté con el alta del departamento de fisiología, ahí se va a insertar a los trabajos con normalidad y a la par del plantel. No, para mí... Pero yo encuentro normal su declaración. Yo también. Pero... Yo también. O sea, vos mismo dijiste que es una vergüenza que lleguen jugadores con kilos de más. No, y él habló de kilos. Pero digo, claro que está mal que vengan jugadores... y eso es lo que le niega, porque... Claro, bien, Federico. No. Te iba a decir, no puedo poner a un jugador con solo, tiene que hacer un proceso de fisiología. Porque además le tiene que proteger, porque justo se viralizó su gol y que si no dijera esto, no marcaba postura. Cerro juega mal, no marcan los delanteros, pierde. Pierde. Yo a lo que voy y encima la gente, ¿por qué no le pone a Edu? Le van a decir. Pero yo no escuché a quejarse diciendo que Prato trajo kilos de más, y los trajo. Yo lo escuché que le faltaba ritmo.
Vamos a llevarlo a poco. Va a ser apurado. Yo creo que acá tuvo de más porque... Sí, pues Chiqui pues, es mejor declarante ya. Y bueno, y esa es la cuestión. Que también en la última últimamente no va muy bien tampoco. La conspiración de... Yo neta, mira que últimamente estoy muy en contra de algunas declaraciones de Bernay, pero acá no encuentro nada normal. Yo encuentro sinceridad y encuentro pero bueno, algo lógico también. Pero yo creo que no hay más... Yo lo que creo es que no hay mala intención de querer apuntar a la dirigencia que... Yo no hablo de mala intención, sí hablo de desatino. No, yo no dije que vos hayas dicho. No, es que es lo que podría llamar la atención justamente, que haya tenido mala intención, que se enfrente a la dirigencia, por eso yo sí encuentro desatino. Vos mismo, Bruno, dijiste, y un pensamiento que todos acompañamos, en Alemania, en otro lado, nos lleva un jugador gordo. Claro. ¿Cómo pasó con Redes? Redes está en un estado calamitoso para un chico de 23, 24 años, y este jugador llegó así, y lo dijo Bernay en la última parte, cuando dijo, él está trabajando, perdiendo kilos. Sí. Imagínate que ya venía trabajando, perdiendo kilos, ¿y cuándo va a estar? Para la... Y el tema, me trajeron un jugador con... para mí, y yo le contaba algo a Ariel, que alguna personalidad de la dirigencia de Cerro, una vez se enojó con nosotros, porque decía la pucha, ustedes, cada uno que contrata a Cerro, siempre son los peores, y lo que contrata al resto, y cuento así, ¿verdad? Digo. No, acá, y conociendo ese pensamiento, ¿cómo creo que va a tomar cuando 150 hinchas hacen cargo a la dirigencia de lo que dijo Bernay en Twitter? Porque pero en Twitter... es así, pero al final la responsabilidad es de la dirigencia. Pero si hay una realidad, también una realidad. Salvo que un dirigente diga, no, nosotros le propusimos a Edu, le dijimos, es que está con sobrepeso, va a trabajar, y el técnico, tráiganlo porque tiene condiciones, bajando el peso, lo voy a tener en cuenta. Salvo que sea así. Claro, y para completar nomás lo de Federico, acá por ejemplo dijimos que Olimpia también en su momento trajo jugadores. Lo de Carlos Espínola, lo de Alberto Espínola no se entendía, el jugador lesionado que vino, pero alguien decía, no, lo trajimos porque Olimpia se cierra la ventana y no sabe cuándo va a volver a abrir, entonces es a futuro para alguien de la dirigencia necesitamos un lateral. Sí. Pero de igual modo, vos estás trayendo un jugador lesionado que no sabes cómo se va a recuperar y cuándo va a volver. Dicen que en mayo. Pero y en mayo vos ya podés quedar fuera de la Sudamericana y podés ya estar en vez de 7 a 10 de... No, pero él viene para el segundo semestre. Ah, bueno. Porque si no se abre la puerta de contratación para el segundo semestre, no le van a pagar, no tiene nada. Y dijo que él tiene un contrato de acuerdo a la situación. Yo no creo que Edu tenga un contrato de cuántos kilos pierda, ¿verdad? Yo creo que él ya arranca ganando lo que va a ganar. Claro, pero lo de Redes, por ejemplo, es incomprensible. No, lo de Redes es incomprensible. Un chico de 23 años. Yo creo que vaya a trotar al parque antes de venir. No, cualquier pendejo agarra 22 años, flaquitos, ese 22 años. Yo a mis 22 años volaba, tenía, no sé, 50 kilos tenía, hermano. Y sin ser futbolista profesional, sin ser jugador profesional. Yo creo que en el caso de Edu, ustedes citaron, me parece la palabra clave, fue sincero. Hay veces que la sinceridad es la que genera la crítica, porque estamos hablando de una dirigencia que... Primero, alguien preguntó por el nigeriano que hizo el 2-0 ayer en Nacional. El famoso vecino. Que totina amarilla. Ya, mira. Aquino. No, pero yo viste que no. Pero lo que te quiero decir es que vamos a traer al 9. Y te hablo de todo lo que se sondeó desde diciembre del año pasado. Al final no vino nadie. Y para coronar la pésima gestión dirigencial, traen a alguien que estaba con sobrepeso, que su último partido el técnico lo sacó a los 20 minutos del primer tiempo, en el estadual, pero también se generó una especie de maquillaje, porque hoy en día es muy fácil maquillar y ganarse a la gente, con el tema, qué lindo video armó el CM, con el tema de la pandereta, la camiseta parecía que le quedaba mejor. Todo porque eso. Fabio había leído lo que le criticaban en Brasil. No, yo le decía, era una garrafita. Su antecedente más próximo hace 6 meses atrás, en Coritiba, cuando llegaba. Bueno, llegó con sobrepeso, claro, y acá ya dijimos. ¿Y qué pasó otra vez acá? Si futbolísticamente vos en tu highlight vas a colocar los goles de hace 2 años en Crucero, habla las claras de lo que te pasó en Curitiba. Lo que voy nomás es que la dirigencia dice, sí, nosotros hicimos todo mal, pero ahora con el video, con el gol en el entrenamiento,
¿El técnico podía maquillar de otra forma? Un técnico que viene a decir que no fue mala racha haber empatado todos los partidos que empataron, y al haber declarado como declaró, sí, fue sincero, pero yo también creo que habrá generado una especie de molestia de decir, mira, había formas. En la segunda parte, en la repregunta, fíjate no es que le dice, no. Sí. Él es como si porque si él también sabe, si lo lleva al banco. La primera respuesta, que puso la acá. primera respuesta es la más normal del mundo. Los kilos. La segunda está perdiendo varios kilos, que es lo que detonó el cuestionamiento a la dirigencia. Pero perdón, yo también yo fue a la ayer reacción. Pero la dirigente tiene que aguantar también. Video de él gambeteándole, o sea, amagándole a 2-3 jugadores y después metió un golazo. No hubo gambeta, solamente la picó. No, ya sé, pero la amagó 1-2 veces, le rompió más o menos la rodilla a 2 defensores y después agarró y otra imagen también Bruno, ¿verdad? Metió un golazo, pero era ancho, el tipo es doble XL era. No, a lo mejor, ya sé. A lo mejor su contextura es esa. No. Esperamos un rato. Pero, no. Eso yo te digo el tema de la repregunta. Yo le voy a defender a los anchistas, no los de ancho perfil. No. El Ancho Ibarra era un tipo que vos le mirás y no, Bueno, hermano, ¿sabes qué? A lo mejor capaz la dirigencia quería que Bernay vaya a ese tipo de respuesta. No, usted en la foto lo ven así, pero el CK, el fisiólogo ya nos dijo, no. Porque usted decía lo de la repregunta, ¿sabes por qué? Porque él ya dio la respuesta estándar, no el ritmo, tal cosa. Y en la repregunta, ¿qué es lo que dijo? No es como decir, y va a estar para este sábado, lo que acá ya habíamos instalado. Y ahí es cuando le dice, no. ¿Cuántas veces? ¿Tenés esa última parte, Obi? No, todavía no estaba en condiciones de jugar el fin de semana. Él tiene que trabajar bastante, está perdiendo kilos que necesitábamos que pierda y cuando esté... Cuando vos negás algo, no es así, no, es como decir, paren un poco, él no está, y allí mete el tema de los kilos, porque la primera parte él como que habrá querido ser elegante en su forma, necesita ritmo de fútbol, el tema físico, pero después cuando ya le dice, porque si yo lo llevo el sábado y no rinden los churín, alfio, queso, ¿qué me va a pedir la gente? Sí, que no meta. Te sé, Dani, pero hay contextura. Por ejemplo, Salvador Cabañas no era Lewandowski, pero era un jugadorazo, salvando la distancia. Sí. Salvador era un tipo ancho. Y Bernay, ¿qué te dice? Gordiño le decían, le metía a Brasil, le metía a todo el mundo goles de todos los colores. Y él superaba todas esas pruebas que dice Bernay que tiene que hacer este brasileño. En el caso de Salvador Cabañas, ¿verdad? Porque no vos mismo le dices, no es su, ¿cómo se llama cuando se habla de la cuestión corporal? Contextura. Claro, porque vos mismo hablas que en Brasil le bajaba la caña o sea, no es un jugador como Luisao, que recordamos del Corinthians, que era ancho y hacía goles de todos lados, o su fisonomía, que juegan en Boca ahora, Guanchope Ávila, su fisonomía, claro, Guanchope Ávila también, fisonomía, la fisonomía, el contexto físico, del 70 más o menos de la bueno, pero lo cierto es que yo hablo nomás de la reacción que me imagino pudo haber causado. La otra vez estábamos hablando, ¿A la dirigente no le habrá gustado? No, claro, conociéndole. Le tira primero que ya no le está gustando al equipo. Entonces no es por un momento propicio para... Hay que cuidar un poquito más la palabra, ¿verdad? Pues si él tenía 12 de 12... No, cierto, mira, tiene razón el profeta. Pero los dirigentes tienen que tener autocrítica también, imagínate. Cuando recién hicieron la gestión, ya el campeonato está en la séptima fecha, hablando de tantos nombres y... Si yo quiero ser mal pensado, porque si yo soy asesor de Bernay de prensa, yo le voy a decir, mira, profe, si te preguntan por Edu, vos le vas a decir... En Cerro cuando se llega, se trabaja, hay un equipo y lo vamos a insertar en el momento que creamos conveniente. La repregunta, ¿va a estar para el sábado? Él va a seguir trabajando, lo vamos a tener en cuenta. Punto. Sí, nadie iba a decir nada. Ahí se acababa. Sí, pero de acuerdo. Ahí se acababa. Y con esto... Se acababa, pero él al decir, no... está perdiendo kilos, necesita trabajar, perder más kilos, lo que quiso decir otra vez. En síntesis, está perdiendo, necesita perder más. En pocas palabras, llegó fuera de forma. No, en otra palabra,
O sea, yo respeto a la gente sincera. ¿Qué? Yo respeto a la gente sincera. Él fue sincero. No mintió, no dijo nada malo. Llegó a lo que se ve. Lo siento mucho, señor dirigente, si se enojan por algo que el entrenador dice que es cierto. Pues véanse ustedes entonces, porque trajeron un jugador fuera de forma en la séptima fecha recién. Y ¿Qué va a hacer el entrenador? No quería quilombo. A lo mejor hubiese declarado de otra manera. Pero si es por eso, tiene que pedirle a Diego Gómez que ya diga lo que él quiere. No va a decir porque se va a exponer. Y le va a dejar en evidencia. Aparte hay un término que deriva de las cosas. Hay un término que deriva de aquello que sonó también que dijo Ariel. Porque él pues sabe ganarse también. Yo respeto a la gente sincera, como si acá estuviéramos todos a favor de la hipocresía, ¿no? Yo no digo hay sincericidios, Ariel. Hay sincericidios. No. Es para tomarlo mal. Está bien, el juego necesita. Yo no tomo. Yo fui a la reacción de la dirigencia. Pero no tiene que tomar. A mí no me da ni me viene. Yo ahora salgo de acá, yo también, pero la nena, todo. Pero el tema es cómo tomó la dirigencia. Estoy seguro que tomó mal. No tiene que tomar mal. Debo hilar las cosas porque después, pues, nosotros pues siempre jugamos al anticipo. Es una virtud de también, ¿sabes? Con informaciones, con deducción. Claro, jugamos, claro, a lo que pensamos está pasando y eso pasa después. Entonces, hurgar nomás un poco. Pero no debería, yo digo, Zapá y compañía, no debería. Eso es lo mismo que he dicho, y por eso repudio a la dirigencia, Ariel, en las redes sociales. Había 8 palos para la dirigencia, 2 para Bernay. En lo que acabo de ver ahora mismo, en el Twitter que me enviaron ayer, a las 19 horas en punto. Te voy a dar una frase, te voy a dar una frase vos que sos muy lector de libros y compañía. ¿Cómo? No necesito. A ver, escucho. Lo dijo un pensador, un filósofo, que se llama Séneca. No mientas, pero no digas toda la verdad. Sí, interesante. Interesante, porque si vos vas a decir, en el programa vas a decir toda la verdad, todo lo que vos pensás, esto se incendia, Ariel. Sí, tenés razón. De ese lado sí. No mientas, pero no digas toda la verdad. Es linda la frase, ¿verdad? Te pone a pensar. A mí me llamó mucho la atención cuando la leí. Muy interesante. Para tomar